Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Táctica Murciélago. Mi nombre es Pablo Martínez y a ver si le empoco. Sí, y acá, junto al señor de barba que comenta, estaremos hablando, repasando la actividad de los torneos CONMEBOL, la terapia carbonera y mucha cosa más en la jornada de hoy, en un jueves de regreso del señor de barba que comenta, luego de las vacaciones en este canal. Cuando se va a vacaciones dice, tómese lo que necesite. Y Martínez, después de 3 jueves, ha regresado. ¿Cómo le va, Martínez? Muy buenas noches para usted. Muy bien, por suerte, refrescado con tiempo de familia y de paseos y ese tipo de cosas que siempre vienen bien. La verdad que muy bonitas vacaciones, con el problema que tiene el cambio de los usos horarios y eso que uno termina después a las 4 de la mañana despierto y no entiende muy bien por qué, pero nada grave, la verdad. ¿A cuánto está? ¿Qué uso horario tienen las Islas Maldivas o alguna de esas islas paradisíacas? No estábamos en las Islas Maldivas porque tenemos el problema ese de que son territorios musulmanes que vio que tienen restricciones de todo tipo para llegar a ese tipo de lugares. Sí, no es así nomás. Pero estábamos 8 horas para adelante, Martínez, lo cual hace que cuando uno regresa, sobre todo, quede todo descompaginado y todo, todo fuera de foco. Por supuesto, eso suele suceder cuando uno vuelve de las vacaciones, necesita vacaciones de las vacaciones. Pero bueno, espero que junto a su familia hayan tenido ese momento ¿cómo decirlo?, de tranquilidad. Usted dijo que casi que ni le mandé mensajes, casi que no lo mantuve al día con la realidad del carbonero, ni nada por el estilo. Me porté bien, puede decirlo, ¿verdad? 100%, la verdad que no nos podemos quejar, además se dieron resultados positivos, así que había poco para enojarse, lo cual siempre es bienvenido, sobre todo después de los últimos 6, 8, 10, 12, 24 meses que hemos tenido, pero no, todo bien, sí, la verdad, mucho aprendizaje también, mucho de esas cosas que usted sabe que a mí me gustan, de andar conociendo cómo opina la gente de otros lados, cómo viven su vida, qué opinan de sus políticos, de su realidad social, todo ese tipo de cositas. Me parece muy bien. Mire, le voy a dar el gusto a la gente que está acá en el chat saludando desde tempranito, como Ignacio Levi, como Charlo Original, como Marcelo Gutiérrez, estos dos miembros del canal. Y usted sabe, Martínez, que acá los miembros tienen razón. Y el señor Sí, Marcelo Gutiérrez le pregunta ya que usted dé una opinión sobre Leonel Jaime, que le haga cortita, así, a la carrera, cómo lo ha impresionado, qué le ha parecido, lo que ha podido ver, si es que vio algo del argentino que llegó a Peñarol. Sí, claro que lo vi y me impresionó muy positivamente. Tiene potrero, tiene maña, tiene ideas, juega otra cosa y me parece, digo, a ver, no vamos a inflar las cosas de fuera de proporción, pero me parece que le propone una solución a Diego Aguirre que Diego Aguirre no tenía desde hace cerca de un año más o menos, o desde que se lesionó Leo Fernández. Entonces, bienvenido sea, claramente está haciendo jugar a todo el equipo a otro ritmo y a otra cosa que no venía jugando en 6 meses. Por eso también me causó mucha gracia que pesqué 2 que 3 comentarios de ¿y qué vas a decir ahora de Aguirre? Que sigue haciendo la misma cagada de siempre, nada más que encontró uno que le soluciona los problemas. Muy bien. Sí, a Diego Aguirre a veces se le acomodan las cosas y están entre los que dicen las lesiones fue lo que impidió que Diego Aguirre y su equipo el semestre pasado funcionara, hiciera algo, versus ahora que están todos, más Jaime, vamos en coche. Yo creo que ni tan calvo ni con 2 pelucas, hay que tener la medida justa y hay responsabilidad siempre de todos, tratar de justificar, pues justificar parece que tarde, ¿no? Sí, y no están todos sanos también. De vuelta se empezaron a caer los soldados a diestra y siniestra con tironcino al costado y ese tipo de cosas. Laxal sigue sin aparecer. Nahuel Herrera ahora está tocadito de vuelta. O sea, siguen sucediéndose ese tipo de deleites, pero bueno, por lo menos se anotaron un montón de goles en los últimos 3 partidos, que hacía mucho rato que no sucedía eso. Se ganó, que ese siempre es el punto número 1 de todas las columnas. Vamos a ver cómo siguen las cosas. El que está anotando muchos goles, Martínez, en este momento es Cienciano, que en el Cusco le está ganando 4-1 a Botafogo. 4-0 terminó el primer tiempo. Bueno, ahora descontó Botafogo. Usted me decía, hay que el Jonca los clavos, hay que, ¿no? Pero bueno, Sí, sí. la cuestión es que los brasileños, digamos que se están parando un poquito mejor en la cancha en esta segunda parte. Ya en modo viéndolo totalmente de reojo, ¿verdad? Pero digamos que hay partidos, ya los peruanos están pidiendo un penal, ya hay un montón de cosas que evidentemente hacen que el partido cambie un poquito. Ese gol de Botafogo tal vez haya frenado a los peruanos, que ya sobre la última parte del primer tiempo empezaban a patear de todos lados, 4-0 está liquidado, y lo que hay que liquidar es la serie, cosa que 4-1 todavía no.
Eso te iba a decir, más allá de que haya partido ahora, en particular en el segundo tiempo, con el 4-0 lo que no había era serie, porque estaba latente esa posibilidad de que si invocamos un quinto, ahí sí ponerle un moño y se acabó la serie y no te van a dar vuelta 5 goles de ventaja. O sea, el 4-1, la serie no está cerrada, ¿vio? No, no es. Volvió el señor de barba que comenta, a R se lo ve bien si tiene un tipo distinto, si no es uno más del montón. Hola gente, ¿cómo están? Dice Gustavo, un abrazo grande para Gustavo que anda por allí, lo mismo que a Marcos Tolme, que saluda también, nos pregunta cómo va. Bueno, estamos bien, ya hemos comentado nuestro momento, mejor dicho, el momento del señor de barba que comenta que ha vuelto renovado. Mírelo, estuvo tomando sol, anduvo caminando por calles de algunas ciudades, de alguna civilización extraña, junto a su familia. Mire cómo está, totalmente, es otra persona, está renovado. El señor Unos, de barba que unos comenta. calores de cagarse, le aviso Martínez, Sí, ¿eh? también. 35, 38, una cosa que, por Dios. Pero siempre un fresquito puede haber, de vez en cuando una bajadita de temperatura, siempre aparece, ¿no? Se busca, porque no, de verdad que le digo que un día lo tuvimos a 22 grados y todo el resto cómodo arriba de los 30. Ayer dice, no pude ver el partido de Torque, pero me alegra que hayan ganado. Dice, espero que para la vuelta hayan pagado la UTE, dice Marcos. Sí, ¿a usted lo alegró el triunfo de Montevideo City Torque o lo tiene indiferente, condimentado, salpimentado con lo que pasó el sábado pasado? Pero vamos a abstraernos un poco de eso. No, sí me alegró porque al final de cuentas es el único representante uruguayo que queda con chances dignas, digamos, por llamarlo de alguna manera, del cual tenemos cero expectativa y no pensamos que va a salir campeón de la Sudamericana ni cosa que se le parezca, pero está haciendo un papel más que digno. Vamos a ver cómo le va en la vuelta, porque de vuelta no es un cuadro que tenga nada resuelto por haber ganado de visitante, entonces habrá que ver. Montevideo City Torque, que de los 7 partidos que ha disputado hasta el momento de la Copa Sudamericana, había jugado contra Defensor en la fase previa, esta, la que juegan todos menos los brasileños y argentinos, ganó 6 partidos, empató 1 contra Gremio en Porto Alegre y perdió contra Riestra en un partido donde pudo haber empatado, pudo haber pasado cualquier cosa. Como suelen pasar en todos los partidos Montevideo City Torque, es como una moneda al aire de este equipo uruguayo que también, yo no es que me ponga feliz por Montevideo City Torque, pero sí me parece que hay un momento que los equipos uruguayos, más allá de Peñarol y Nacional, tienen que empezar a trascender. Y hace un buen tiempo, lo habíamos dicho, Montevideo City Torque podía ser uno de esos equipos que capaz empiece desde su proyecto, desde su idea, de su forma, a incidir de alguna mejor manera en la liga y también a nivel internacional, cosa que está sucediendo en este momento. Siempre sano que compitan, además, porque por lo menos de vuelta no estamos pensando que está para campeón de la Sudamericana ni cosa que se le parezca remotamente, pero que compita, que dé pelea, que empate, gane 1-0 y no pierda por goleada los partidos, siempre son buenas noticias, justamente por lo que decías, porque fortalece de alguna manera, aunque sea pequeñita por ahora, la imagen de la liga en general y capaz que el roce internacional eleva un poco el nivel también, ¿no? Sí, señor, creo que sí. Bueno, bien por Montevideo City Torque, que dio el primer paso, ganó de visitante, ahora tendrá que confirmarlo la semana que viene en el Estadio Centenario. Martínez, le aviso que hay gol de Cienciano en este momento, que se acaba de poner 5-1 sobre Botafogo, al límite de la sospecha, el gol de Cienciano. Ahí Augusto Aragón, el ecuatoriano, está viendo, a ver, offside, no offside, que esto y el otro, pero a los 63 minutos en el Cusco, allá en el Garcilaso de la Vega, Neri Bandiera, que había anotado creo que uno de los 4 goles iniciales, anota el quinto para el equipo de Cusco, que bueno, que otra vez recuperó una ventaja considerable para jugar la revancha allá en Brasil, en un partido que, bueno, veremos si termina 6-1, 4-2, 5-2, cómo es la cosa, pero entretenido. Me agarró en offside este partido porque estaba viendo Central Corinthians, estaba como emocionado, pues estaban agarrando a patada, Matonte había desestimado un penal de esos del VAR, ahora lo vamos a hablar en el sección de copas. Y bueno, por suerte, y me llama mi hijo, me avisa mi hijo, che, mirá que Cienciano va 4-0. Dije, ¿cómo? Si yo lo dejé de ver a los 15 minutos y va 0-0 todavía. No seas malo. Se pone de vuelta a un golcito de cerrar la serie, Cienciano. Si logra sacar 5 de ventaja, ahí sí puedo con confianza decir que está cerrada la serie. Con 4 todavía me da miedo. Usted con 5 se va tranquilo a jugar la revancha, ¿quién no, no? Sí, sobre todo por la dinámica con los brasileños en casa, que ya nos ha pasado que han dado vuelta 3 y 4 goles en más de una ocasión. Entonces, si no tenés un colchón lo suficientemente amplio, después pasas calores, sobre todo porque además muchas veces viste que pasa esa cuestión que nosotros nos quejamos mucho, de que como tenés 3 goles de ventaja, te vas a defender allá, y cuando te vas a defender contra Cruzeiro, Corinthians, te encajan 2 en los primeros 20 minutos y después ponete a rezar porque los 3 que le sacaste de local no te van a alcanzar. Pregúntele a la Liga de Quito, como me decías hoy antes de arrancar el vivo, que el año pasado en semifinales había ganado 3-0 la ida, y bueno, y el Verdão
se lo dio vuelta al verdad, aunque se complica sound para el equipo de Abel Ferreira. Cerro Porteño como que le está encontrando el molde, le ganó en fase de grupos, ahora empató, vamos a ver qué pasará en la revancha en la nueva olla, pero también lo hablaremos en unos instantes. Diego Aguirre es el mejor técnico que hay en Uruguay y no en modo Peñarol, sino seriedad y profesionalismo. No entiendo cómo Forlán, el gran jugador histórico, termina como técnico de la Celeste. Dice por acá, soy tu maestro, I'm your teacher. Martínez, ¿qué me dice? También usted estuvo afuera, dígame un poquito, tíreme unas líneas, unas pinceladas de su opinión sobre la llegada de Diego Forlán a la selección uruguaya. Lo vamos a tener en el ida y vuelta, porque usted faltó mucho tiempo y la gente quiere conocer su opinión. Yo creo que es un pensamiento mágico de la AUF y de la directiva de las selecciones nacionales. Pensamiento mágico de la misma manera que Scaloni, sin bagaje como técnico, agarró la selección argentina y se transformó en la escaloneta y se transformó en campeón de prácticamente todo lo que jugó en algún momento u otro. Está como esa noción de, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos puede pasar lo mismo con un gran exjugador que como técnico ha tenido pocas oportunidades, magrísimos resultados, y que capaz que entre la idea de que seguro de fútbol sabe, puede que tenga la personalidad adecuada, es un tipo joven y pueda formar un grupo que se afiance y que sea competitivo, no te voy a decir que se va a transformar en la Forlaneta, no a ese nivel, no es que estamos para campeones del mundo o queremos aspirar a eso, no estoy haciendo esa comparación, pero me parece que está como esa noción de, bueno, nos sale barato, no nos va a cobrar fortuna, y quién te dice capaz que organiza las fichas en el tablero y empiezan a ser competitivos y a tener resultados positivos sin salirnos de nuestra escala, ¿no? Sí, creo que hay algo de eso. Igual Forlán, hoy por ejemplo se publicó en las redes una foto, Forlán, la cocinera del Complejo Celeste, el Ruso Pérez, y no me acuerdo quién más, en la mesa, allí compartiendo mensajes que se van mandando de parte de Diego Forlán, vivo, astuto, cachabacha, pero... Yo te iba a decir cortita, mientras no veo una foto en la que aparezca Pablo Forlán, vamos bien. En el momento que empieza a aparecer Pablo Forlán en la foto, me empiezo a poner nervioso. Pablo hermano, estamos hablando, no Pablo padre, sí. Que Pablo padre no, Pablo ya lo han invitado. Forlán lo invitó en esa conferencia homenaje que hubo el otro día en la UF. Pero bueno, y también inteligente con las declaraciones. Por ahora, Diego Forlán no se quiere embarrar las patitas en los primeros días. Ya veremos de qué se trata esta versión de Forlán cuando juguemos en septiembre contra Japón y Corea. Sí, Martínez. Y de cualquier manera, le digo, con toda la buena voluntad del mundo, crédito se le abre, ¿no? Eso, que ni qué. Ahora es el mandamás de las selecciones uruguayas, sub-20 y mayor, sea transitorio, sea temporal, póngale usted el título que quiera, pero mientras esté empezando su idea y su proyecto, crédito yo le abro tranquilo, ¿eh? Sí, la mejor de las suertes para Diego Forlán, claro. Creo que me parece que, le hemos dado a la selección uruguaya, o le han dado a la selección uruguaya a cada personaje. Así que esté Diego Forlán me parece que, yo qué sé, no es lo mismo ser técnico de un club que de selección, no es lo mismo liderar un club semana a semana que una selección, que lo tenés cada tanto. Y me parece que Diego Forlán se podría acomodar a ese ritmo, que tal vez un tipo que un poco de tenis, un poco de golf, un poco de foto con Infantino, relaciones públicas, le gusta todo ese mundo del color, y bueno, también un poco de selección, si se tiene un equipo que lo rodee bien y se deja asesorar y escucha, me parece que puede llegar a hacer un buen trabajo. Ojalá lo mejor para la Celeste y para él. Don Rodrigo dice, ponete nervioso si aparece Don Corazo, dice Nidia. Bueno, si apareciera Don Corazo, el abuelo de Diego Forlán, y bueno, estaríamos hablando de que vino una medium, o un medium, como se llame, por ahí, y haya traído al abuelo de Diego Forlán, bicampeón de América. La familia Forlán, el abuelo materno, el papá de Forlán y Diego Forlán, los tres campeones de América, el primero como técnico y los otros dos como jugadores. Te digo más, el Corazo, el abuelo materno de Diego Forlán, iba a ser el técnico de Uruguay rumbo a Chile 62, pero en el camino ahí hubo problemas, que esto y que lo otro, y como siempre entre los mundiales siempre la embarramos, y Uruguay fue con un triunvirato de técnicos, que no recuerdo si estaba Don Corazo también, pero bueno, ya fue otra cosa aquel mundial donde Uruguay no pasó la fase de grupos de Chile 62. Le dice Gustavo Martínez a usted, la bajada de temperatura se procura internamente con una caraquelada generosamente enfriada on the rocks, señor. Y que me hablen de calor, dice Gustavo, que lo invita a que... Yo, Gustavo, le voy a decir dos cosas. En Europa en este momento hay una tendencia que es que toda bebida no alcohólica se vende en tamaño de DAL. ¿Ah, sí? No hay nada ni de medio litro, ni de litro, ni de litro y medio, ni de 2 litros, ni todo es tamaño 200 mililitros, así. Y no sé si es porque muchos de esos lugares pasan
no sé, 6 meses bajo nieve o no sé cuánto, pero el frío tampoco es su fuerte. Las heladeras no enfrían así como para enfriar. En lo único en lo que hacen hincapié es en la cerveza, ahí sí. La cerveza te la venden por tonel si querés, y esa sí está fría, pero es Mire lo usted, mire usted, mire sí. usted. Bueno, está bien. Hay que, ¿cómo decirte, Rodrigo? Hay que rebuscársela. Y si usted De todo lo. se aprende además. Exactamente. Diego Aguirre es el mejor técnico, ya lo leí. Si Aguirre es el mejor técnico uruguayo, qué desastres serán todos los demás. Dice por ahí. Hoy Forlán Sí, yo subió no una. suscribo a eso, ¿eh? No, no creo. Digo, muchas veces nosotros. Lo que pasa es que el problema de Diego Aguirre es que hace 3 años que lo vemos ya, lo vemos todos los días, le conocimos todas las mañas, o las mañas públicas visibles, ya le conocemos las excusas. Es una relación desgastada que tenemos los hinchas con Diego Aguirre, Sí. en especial a los que pretendemos que se juegue algo mejor y a los que tal vez toleran menos, los que lo idolatran y toleran más. Y en toda esa ensalada, por supuesto, va a haber siempre una diversidad de opiniones todas respetables. Lo que uno siempre pretende es que respeten la propia. Pues vos es el fútbol de la espalda, ¿cómo vas a decir eso de Diego Aguirre? Etcétera, etcétera. Sí, igual en estos 3 partidos de resultados positivos, digamos, no quiero hacer leña del árbol caído ni cosa que se le parezca, pero no sé si notaste que por diferentes circunstancias, nombres como Maxi Olivera no pisaron la cancha, Trindade no pisó la cancha, Pierres no pisó la cancha, y no porque Pierres no tenga posibilidades o no tenga buenas ideas, sino porque en el 90% del tiempo juega, para mi gusto, juega fuera de posición Pierres. Entonces, cuando no lo pone en el lugar adecuado, no rinde como debe. Tuvo algunos minutos, más no recuerdo, contra Boston River, pero sí, hay algo que pasa con Peñarol, es que digamos que los jugadores que rinden son los que te terminan de acomodar el cuadro, y eso pasa en cualquier equipo. Digo, si vos tenés un jugador que hace la En cualquier diferencia, equipo. usalo, hermano. No. Lo que a mí a veces me cuesta creer es como un jugador que en la cancha no rinde, se sigue insistiendo a veces con ellos, o fuera de puesto, cosas por el estilo, que eso es lo que a uno a veces molesta, más que, bueno, che, tenés a este muchacho Jaime, y papá, usalo. Estaba viendo hoy en Botafogo, bueno, ahora hace un rato, que está en el equipo brasileño Montoro. ¿Te acordás que el año pasado lo vimos en Vélez? Sí, cómo no, en Vélez. Muy bueno ese Montoro, y también son del estilo de estos Lionel Jaime, que parece que hay plantíos en Argentina de este tipo de muchachitos, con distintas Florecen características. en La Pampa, sí. Con distintas características, pero picante, de bueno, uno contra uno, y son jugadores que el otro día les decían vivo, ¿qué posibilidad puede llegar a tener el fútbol uruguayo de ser el receptor de estos muchachos? Que tal vez porque, no sé, los equipos grandes de Argentina tienen que obligatoriamente contratar figuras. Yo qué sé, Ener Valencia acaba de llegar a A Boca, Boca. Thiago Bueno, ¿viste lo Almada, que es River. River? Claro, pero River tiene a no sé cuántos jugadores, de los cuales no sé quién es el que le rinde hoy en día. Y yo no te digo que Casi Jaime, nadie. yo no te digo que Jaime es el salvador, iba a ser el salvador de River, pero está claro que esos equipos que requieren muchas veces de grandes inversiones para atraer a los hinchas, para llamar la atención, para, no sé, para tener cierto estatus, por así decirlo. Y bueno, hay jugadores que quizás en los equipos uruguayos puedan tener la oportunidad de despegar, de curtirse, de recibir alguna rimadita de la ropa al cuerpo. Y eso puede llegar a ser importante, que si a Jaime le va bien, que le empiece a abrir la puerta a otros Jaimes, que los clubes digan, Ujú. mira, si lo llevamos ahí, capaz que lo tratan bien. Esta es un desarraigo light, porque ir a Uruguay desde Argentina es básicamente bajar 2 cambios de intensidad en el tránsito y cosas del estilo, pero tampoco es la gran diferencia a nivel cultural, una experiencia fuera del país, y un fútbol que te curte, porque no es fácil jugar en el fútbol uruguayo, más allá de lo limitado que puede llegar a veces ser su juego. Es un fútbol áspero, duro, que hace madurar a la gente, o que se quiere ir corriendo en la primera curva media ahí que tenga para despegarse. A mí, sabes que River Plate argentino me da la sensación de que está en modo movimientos marketineros. Te lo digo, tocando totalmente oído, me cuesta trabajo, en serio, creer que en sus inferiores o en Riestra o en cualquier otro equipo más chico argentino no tengas un defensa central y tengas que ir a buscar a Otamendi y pagarle lo que Otamendi cree que vale. Entonces, y sin embargo lo fueron a buscar a Otamendi y le dijeron, señor capitán, acá está, ¿y cuántos millones son? Tome, aquí están. Lo mismo con Thiago Almada, lo mismo Boca con Paredes, tipo, me cuesta trabajo creer que no tengan un pibe de 20 años, 22, 24, en alguno del panorama que abarcan equipos como Boca y River, me refiero de toda la Argentina, de todas las divisiones, y capaz que de Chile, Paraguay y Uruguay también. Uh-huh. Pero sin embargo, eligen ir por este tipo de jugadores que hasta ahora, además, River es un cabarute que ni te cuento, no rinde nada, están quemando técnico uno tras el otro, parece Nacional, mira. El fútbol uruguayo te curte, sí, te curta patadas. Y por acá dice el flaco, sacarle las chances a los pibes nuestros para dárselo a los pibes extranjeros. Buenísimo. Y yo invitaría a que escuches lo que nosotros decimos, que primero en ningún momento lo planteamos, y en segundo estamos hablando de jugadores
que no existen en el fútbol uruguayo, porque las inferiores del fútbol uruguayo no le da la oportunidad a ese tipo de jugadores porque no llegan. Entonces, yo no estoy hablando de traer un Brandon Álvarez, un estilo Germán Barbas, un jugador como, por ejemplo, Nahuel Herrera, todos que se han consolidado o están empezando a tener oportunidades en primera división. Yo estoy hablando de estos jugadores que rompen el molde, porque seguramente vos, amigo flaco, gritaste los goles de el Botija Jaime, te parece que hace la diferencia y no hay ninguno en el plantel de Peñarol que haya dado ese salto a nivel de calidad futbolística como lo hizo Jaime. Entonces, si vamos a criticar y vamos a discutir, para empezar vamos a escucharnos, porque básicamente no estamos diciendo hay que llenar de juveniles argentinos el fútbol uruguayo, no, hay que traer los que hacen la diferencia y después y además hay que darle la oportunidad a los jóvenes, como hemos venido hablando en los últimos 10 años más o menos, de que tenemos uso de razón entre nosotros mientras hablamos de fútbol, en privado, el público, 10 años me quedo corto, 30 años más o menos, porque es la mejor forma de poder mejorar, darle oportunidades a los jóvenes, y no como dijo Rodrigo hace unos minutos, mientras estén los Olivera de la vida, los Trindade de la vida, estén bloqueando, tapando jugadores que deberían tener otras oportunidades y no que se tengan que ir para después valorarlos y traerlos de regreso. Ese tipo de cosas no las queremos. Entonces, si vamos a discutir con altura y con respeto y aparte escuchando al otro, porque nosotros en ningún momento estamos planteando quitarle oportunidades a los de acá para que vengan de allá, sino todo lo contrario, ampliar la base de juego para que el fútbol uruguayo sea un mejor espectáculo. Espero que se entienda y que empecemos a discutir con altura, porque realmente me tiene bastante cansado esto de querer hacerse el picante con un comentario, cuando en realidad no estás diciendo absolutamente nada. Antes, Rodrigo, de darte la palabra, agradecerle a Chico Choni por ahí, de que se ha hecho miembro del canal. Bienvenido. Le damos la bienvenida fuerte y al medio. Les recuerdo a todos los que se hagan miembros del canal que van a participar del sorteo de una camiseta original del equipo que sean hinchas de su selección, siempre que esté disponible en el territorio donde viven, a la venta allí en esa zona. Y bueno, el 29 de octubre estaremos sorteando, jueves 29 de octubre, estaremos sorteando una camiseta original. Bueno, la única condición que les pedimos es hacerse miembro, dejar un superchat. Todos van a participar del sorteo del próximo 29, cuando le digo a Martínez que cayó el sexto de Cienciano en el Cusco, y ahora sí usted puede respirar tranquilo con respecto a la diferencia contra Botafogo, contra Fogão. Ahora sí, Martínez. Sí, diga. Sí, no, te iba a decir, hace no menos de, ¿qué le gusta? 6, 7 años que estamos hablando en público y en vivo a través de la plataforma de YouTube, y siempre hemos dicho exactamente lo mismo, esa cuestión de que el formato ideal de un equipo de fútbol, club, estamos hablando, no selecciones, debería ser que los refuerzos que traigas de afuera vengan en lugares claves donde vos no tenés el jugador titular y vengan a ser titular. Eso quiere decir, vengan a hacer la diferencia. ¿Eso qué quiere decir? Que vos tenés que tener un plantel armado con tus figuras del medio local, juveniles, más veteranos, lo que vos quieras, y traer 3, 4, 5 extranjeros en esas posiciones donde no tenés uno que sea crack o que sea dominante y necesitas traer uno que te haga la diferencia. Ese es el formato ideal. Eso es lo que lamentablemente no suele suceder. Sí, señor, dice, tampoco se alunan las chances a los jugadores de Uruguay. 1, el cupo extranjero existe. 2, en Peñarol, en especial el DT, dijo que no iba a contar con ellos. O sea, los primeros que bloqueamos a los juveniles somos nosotros. Entonces, digamos que bueno, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y bueno, tampoco da para extenderse mucho más. Al amigo Chico, que se ha hecho miembro del canal, nos envía un saludo desde el Cerrito de la Victoria. Dice, vamos al Mancha. Le comentamos al chico que se acaba de ganar el derecho a tener razón en casi todo lo que diga cada vez que comente siendo miembro del canal. Es uno de los beneficios, que no está escrito allí en la plataforma de YouTube, porque no sé si me lo permitiría hacer, pero en breve a ver si puedo editar por ahí, decir, usted tiene razón en el 99% de las cosas en las que diga. Así que bueno, bienvenido a este nivel de membresía. No hables de Barbas, por favor. Dice, bueno, si tanto te pegó fue por algo. No, listo. Tampoco. ¿No hables de Barbas de esto o de Germán estamos hablando? No hables de Barbas, por favor, de Germán Barbas, porque ni idea tiene un temita con Germán Barbas del asunto de. Para no secar, ¿vio? Que ella siempre está proclive la cuestión con ese tipo de cosas, de no me toquen a Barbas o denle oportunidades aquí, denle oportunidades allá. Siempre me mantiene al día con algunos videos y cosas por el estilo de lo que hay que ver de por ejemplo,
de Brandon Álvarez y otros jugadores, pero no Eso nos te quiere iba a decir, el apurar. otro día en uno de los partidos, que estuviste comentando de la victoria de Peñarol, no me acuerdo si fue contra Boston River o el anterior, justamente tu comentario, me acuerdo patente porque lo venimos alucinando desde el principio del 2026, qué lindo sería ver a Leonel Jaime con Brandon Álvarez, los dos al mismo tiempo dentro de la cancha, a ver si se entienden y hacen cosas distintas. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Me dice Nidia que está lesionado, Barba. Otra vez está lesionado, no sea mala. Ay, los tironcitos al costado, Martínez. Rodrigo, hoy, 13 de agosto, es el Día del Zurdo. Y bueno, en honor al Día del Zurdo, en este canal futbolero, vamos a ver si podemos, me encantaría que por allí nos acompañen, tanto en la zona de comentarios, los que vean después esto en formato video, como los que están por aquí en el chat, que nos recuerden o que destaquen jugadores zurdos, que recuerden que se han destacado. Y me gustaría ahora entre nosotros empezar a disparar, a ser el primer disparador con algunos nombres de algunos jugadores que podamos recordar que tengan esa característica en honor a los zurdos, que yo creo que tienen un talento particular, se mueven de una manera muy especial, hasta se paran distinto en la cancha del deporte que sea, porque esa condición muchas veces lo lleva hasta por momentos tener ventaja. Pero en el caso de fútbol, allá de que hay, por supuesto, muchísimos casos que no cumplen con esa regla, son jugadores técnicos que tienen como cierta elegancia para jugar, son distintos. No sé cómo lo ves vos en el caso de cualquier tipo de zurdo. Sí, hay una cuestión ahí fisiológica, supongo que tiene que ver con que yo lo tengo muy calado eso de muchos años viendo tenis, por ejemplo, en donde dicen que hasta el saque del zurdo te complica porque abre para el lado opuesto a donde está acostumbrado el derecho y un montón de cositas de ese tipo de detalles, digo, que hacen que justamente como se estima a nivel mundial que el 10% de la población son zurdos, no somos muchos, no somos zurdos, eso significa que la poca frecuencia de tener que enfrentarte a ese tipo de instancias hace que haya que procesar algún tipo de ajuste cuando uno se cruza con ese tipo de cosas. Yo me tomé el trabajo de armar una listita de futboleros primero y después la ampliada que tiene otros nombres de otros lados, Martín. ¿Usted es zurdo 100% o cruzado? No, yo soy cruzado porque, por ejemplo, para el fútbol soy derecho, pero para escribir soy zurdo. El básquetbol, por suerte, porque me entrenaron de chico, puedo jugar con las dos manos, pero soy una mezcolanza media rara ahí. Mire, yo soy zurdo para jugar al fútbol y derecho para escribir. De hecho, todo en mano izquierda, no sepa nada, pero de hecho escribo como zurdo. O sea, soy derecho, pero agarro el lápiz tan mal, tan horrible. Y yo creo, tengo mi explicación de esa facilonga es, mi viejo era zurdo y yo copiándolo a él, viéndolo de frente, imité la forma de escribir en modo espejo, digamos. Y esa es la justificación que tengo para decir que escribo, agarro el lápiz de manera muy extraña, como un zurdo, pero con la mano derecha. Pero bueno, en fin, yo lo invito a que usted rompa el hielo con los nombres que haya tomado en cuenta. ¿En el fútbol estamos hablando o tiene algún otro deporte ahí en la vuelta? No, la primaria es de fútbol, pero también después la amplié porque, ya sabe, el corazoncito tira y uno tiene sus favoritos. Pero en el puesto 1, Martínez, ya para romper el hielo así, le diría, no le voy a tirar un nombre, le voy a tirar dos porque no quiero entrar en la discusión de quién fue mejor que quién. Entonces, en el puesto número 1 voy a poner a el Pelusa, Maradona y a Messi. Los dos al mismo, uno al lado del otro. No vamos a discutir si uno es mejor, el otro fue peor. Son zurdos. Los dos uno al lado del otro. Sí, señor. Son zurdos los dos. Le podemos agregar allí como para que reciba asistencias de estos dos fenómenos a Nando Morena, que también es zurdo, con la zurda hizo goles de todos los colores, y bueno, y es por eso que allí tenemos, como marcaban acá en el chat, que también están nombrando al Maxi Olivera como zurdo, Martínez. Vamos a sacarlo de la lista Maxi Olivera, ¿verdad? No está en nuestra lista de destacados, ¿no? No, en mi lista no. Siga con su lista. En mi lista sí está el que para mí es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos de la historia del fútbol, que se llama Roberto Carlos. Mire usted, bien. Roberto Carlos. Sí, señor. Yo le agregar un arquero como José Luis Félix Chilabert, zurdo, que aparte de pegarle muy fuerte a la pelota, hizo muchos goles, tanto de penal como de tiro libre, y son de esos casos de arqueros zurdos, como Courtois, por ejemplo, que se destacaron en el fútbol por nombrar dos de Uruguay, le voy a nombrar dos de la década del 80. El hoy entrenador de arqueros, el gallego Ferro, era zurdo, y el arquero de Nacional, campeón de América del Mundo, Jorge Seré, también era zurdo. Muy bien. Yo siguiendo con los internacionales, otro zurdo que a mí me encantaba en su momento era el gran capitán italiano Paolo Maldini. Ahí tiene otro defensa también. Sí, señor.
Y después yéndonos un poco más atrás en el tiempo, los otros dos zurdos que a mí viendo videos, porque nunca los vi en vivo, pero me impresionaron mucho en su momento, fueron el húngaro Ferenc Puskás, Sí, que me señor. parecía un tipo distinto para su época, y el holandés Johan Cruyff, que llevó a Holanda lo más arriba que estuvo hasta el Mundial que perdieron contra España. Fue la única vez que Holanda anduvo en una final ahí peleando y haciendo ruido cuando Cruyff era el que comandaba. No sabía que era zurdo, Johan Cruyff, le soy sincero, Sí, Martínez. señor. El otro que era zurdo, hablando de Paolo, usted me nombró a Maldini, yo le voy a nombrar a Montero, una bestia. El zurdo Viera del 87, nos aportan acá en El el zurdo chat. Viera. Ya con ese, Sí. el zurdo Viera, el zurdo zurdo Viera loco. tiene un lugar en mi corazoncito. Usted es usted, el zurdo Viera, es alguien de esos jugadores que Sí, usted sí, lo sí. puede, ¿verdad? ¿Sabe Sí, que sí, sí, tuve sí, la sí. oportunidad de compartir un asado con el zurdo Viera? Un bacanudo el zurdo Viera. Ah, yo pago, ¿eh? Si está disponible el señor Zurdo Viera en algún A, momento, a yo mí, invito. a mí me invitaron, ¿no? Me invitaron unos muchachos, ahí fui, ¿cuándo fue? En 2022 por ahí, y andábamos con el zurdo Viera y otros más campeones de la Libertadores del 87. ¿Vio la Qué foto esa lindo. que tengo con la Libertadores? Bueno, Sí. andábamos ahí con el zurdo Viera, entreverados con esa réplica de la Libertadores. El zurdo Viera del 87, estaba el zurdo López, que jugó en Peñarol y jugó en Ferrocarril Oeste de Argentina. También Rubén Paz, otro zurdo Otro zurdo. más que interesante, que hizo gran carrera en el fútbol brasileño, en el fútbol argentino, estuvo en Italia, ídolo en Racing, Rubén Paz. Dice Maxi y Trencitas Locas Laxalt, dice, agregando Bueno, al bottom 10, diríamos por ahí. Dice, yo soy y zurdo para. Tony también es zurdo. Bueno, ¿Jaime no es zurdo? Creo que Leonel Jaime es zurdo. Sí, creo que es Creo zurdo. que es zurdo, así que podríamos. Horacio Peralta era un buen zurdo. Jugábamos en el mismo club de fútbol. Horacio Peralta, gran zurdo, que tiene son esos jugadores que tienen anécdotas en clásicos que nadie se acuerda cómo salió el partido, pero se acuerdan lo que hicieron ese clásico. En el caso de Peralta, que hizo un gol de penal de zurda y otro de derecha, el clásico lo ganó Peñarol. Y en el recordado Fabián O'Neill, que hizo echar a Rotundo, tirar caños, O'Neill siempre decía, cuando hice goles en los clásicos, siempre perdimos. Y O'Neill, que se fumó los primeros años del quinqueño, ese no era zurdo, pero fue uno de los grandes jugadores de este siglo en el fútbol uruguayo y finales de la década del 90. De la lista ampliada, Martínez, Sí. Nobleza Olí, Corazón me puede, el mejor zurdo de todos los tiempos, de todos los deportes, de toda la vida del mundo mundial, y me Ajá. peleo con cualquiera, se llama Emanuel Ginóbili. Sí, señor. Ese lo tengo en un pedestal y no lo voy a tocar. Y los otros dos que puse en la listita, pues me parece que son dos atletas que te podrán gustar más o menos, pero marcaron el deporte cuando estuvieron en rendimiento y en su pico de apogeo. El hijo de las Baleares, Rafael Nadal, Sí, señor, uno de los Rafa. que entra en la discusión de los mejores de todos los tiempos, y la que para mí es la segunda mejor tenista de toda la historia del tenis, la señora Martina Navratilova. Mire usted, ambos zurdos, como John McEnroe también, que era Sí. zurdo. Y por acá en el chat, yo antes de leerlo del chat, le voy a agregar al Álvaro el Chino Recoa, una de las zurdas más prodigiosas de las ¿El últimas. Principito Sosa no era zurdo también? El Principito Rubén Sosa, sí señor, zurdo él, también, sí señor, gran zurda la de Rubén Sosa, que por ejemplo se destacó en la Copa América aquella del 89 y en la eliminatoria rumbo a Italia 90, luego en la selección uruguaya. Sí. Tuvo más de las malas que de las buenas, pero Rubén Sosa, tremenda zurda la de Sosita, que llegó también en mal momento a Nacional sobre el final de la década del 90. Alegría, Sosita, pero el Chino Recoba también, otra de las zurdas fantásticas que hubo en el fútbol uruguayo, como la zurda de Darío Rodríguez, aquella que colgó en el ángulo el partido con Dinamarca en el partido de Japón-Corea 2002, uno de los goles más bonitos de la historia de Uruguay en el Campeonato del Mundo, y le agrego, hablando del Campeonato del Mundo, al goleador de la versión 1978, al matador Mario Alberto Kempes, que también era zurdo. Por acá dicen en el chat, Diego Aguirre, que era zurdo, aquel zurdazo en Chile, nos dio la quinta ante el América de Cali. También es zurdo Leo Fernández y el Cebolla Rodríguez. Mire que dos, el último zurdo que hemos disfrutado en Peñarol, sin lugar a dudas, Leo Fernández y el Cebolla Rodríguez, creo que es el que anda ahí, el que le va en saga. Y otro que no era zurdo, pero le pegaba muy bien con la zurda, era Diego Forlán, que por momentos parecía que le pegaba más fuerte de zurda que de derecha, y lo podemos así, medio de costado, con forceps, poner en la lista de los destacados en este repaso de futbolistas zurdos que por ahí ustedes en la zona de comentarios acá en el chat podrían seguir ampliando sin lugar a dudas. Martínez, ¿tiene algún otro? Yo puedo agregar también a mi mejor amigo aquí en México, el señor Hugo Sánchez, otro zurdo más. Mire usted, dice por acá Sergio Moreira, que nos saluda desde Bolivia, el Marco Antonio el Diablo Echeverri, dice,
¿Verdad? Yo amé en mi infancia a Carlos Ángel López y el gol que más grité en mi vida lo hizo Marco Antonio Echeverri a Brasil en el 93. Mire usted un gol de zurda, me imagino. No lo recuerdo el Diablo Echeverri como zurdo. Mire usted, gracias por el dato. También dice, hola, ¿cómo están? El gran hombre de barba que comenta, dice, Peñarol, estamos hablando de zurdos en este momento, justamente. Y bueno, creo que por ahí Edgardo Adinolfi, lateral izquierdo también, por allí recordaban al Bolita Lima, a Robert, el Bola Lima, que lamentablemente falleció hace algunos años, lateral izquierdo y zaguero de Peñarol, al igual que Pablo, el Bolita Lima. A partir de Robert Lima, todos los que eran Lima pasaron a ser Bolita, al igual que todos los que se llamen José Luis Rodríguez, le dicen el Puma, por supuesto. Puma. Así que bueno, creo que tuvimos una larga lista de jugadores zurdos en distintos deportes que está bueno destacar. Por ahí dice Pablo, el mejor tiro libre que vi en mi vida fue el del Bomba Villar, que fue un gran rematador de pelota parada. Otro zurdo, el que hizo aquel gol ante América de Cali en el Estadio Centenario para darle la posibilidad a Peñarol de jugar la tercera final, aquella que nos dio la quinta en el 87 nuevamente. Así que sí, el Bomba Villar, otro zurdo que hay una nota que le hicimos en Peñarol Sin Filtro, donde el Bomba Villar decía que entrenaban en los arcos de los aromos, entrenaban poniendo cubiertas de auto en los ángulos y a meterla ahí, ¿no? A pegarle. El Bomba Villar estaba más que ducho y el día que fue a patear el tiro libre le dijo al Pepe Herrera, que habitualmente era el que pateaba los tiros libres, me tengo una fe bárbara, dejá que le pego yo, y la clavó en el ángulo. Sí, señor. Dice, Me tengo una fe bárbara. Sí. ¿Cómo decirle que no? Claro, dice Rubén Romeo Corvo, dice, bueno, este ya se fue en el tiempo, uno de los hermanos Corvo, y también Rivaldo, dice Gordon, que era zurdo, mire usted, también por acá, bueno, aparte del Bomba Villar, de Edgardo Dinolfi, me estaban nombrando algún otro zurdo, dice, uno que era derecho pero remataba como los dioses era el Pepe Herrera, sí, el Cascarilla Morales, dice Daniel García, yéndose para el lado de Nacional, estaba Juan Martín Mujica, que era lateral izquierdo, y creo que también zurdo, no recuerdo, pero era uno de los tipos que dice que le pegaba más fuerte a la pelota y que hacía goles era imposible atajarle un penal. También creo que Mujica era zurdo, si hay algún hincha de Nacional por ahí que ande en la vuelta y que lo recuerde. Jugaba de lateral izquierdo, pero veo que jugar de lateral izquierdo no quiere decir siempre que era zurdo. Dice, no. Otro que era derecho, Arsenio Luzardo. Bueno, pero hoy estamos hablando de zurdo, Campañaro. No me cambie, por favor, no me cambie. Roberto Carlos era zurdo, menudos bombazos pegaba. Fue uno de los que Rodrigo también destacó. Y creo que por ahí lo mejor del gol del Bomba Villar fue la estatua que hizo Falcioni. Qué tipo baboso y tan bien merecidamente clavado, dice Gustavo. Bueno, por ahí estamos un poco en el repaso de los futbolistas zurdos, que por supuesto, por ahí en la zona de comentarios, ustedes nos van a decir qué zurdos recuerdan. Gonzalito Plata, ecuatoriano, que habitualmente juega por banda derecha, es zurdo y también podríamos destacarlo entre jugadores que últimamente hemos nombrado mucho en estos vivos. Ángel Di María también es zurdo. Ángel Di María también es zurdo, por ejemplo. Ahí tenemos algunos otros para salirnos un poco de la caja de Uruguay. Dice, el mejor tiro libre que vi de un uruguayo fue de Carrasco a Defensor en el 77, dice Daniel García, pero Carrasco era derecho, al igual que Bengoechea, dos de los mejores ejecutantes que tuvo el fútbol uruguayo de tiro libre, eran derechos, entonces quedan afuera de esta lista, pero el resto ustedes lo podrían agregar allí en la zona de comentarios, como agregó Rodrigo a Manuel Ginóbili, como agregó a Rafa Nadal, como agregamos a John McEnroe o a Martina Navratilova. Así que los invitamos a por ahí a dejar su opinión. Agranden la lista en la zona de comentarios y nosotros seguimos en esta transmisión en vivo hablando un ratito más de fútbol y compartiendo acá con la gente en el chat. Por ahí dice José Luis Chilaver, dice que a Peñarol también lo nombramos a la pasada. Alfonso Domínguez jugaba por izquierda, pero no recuerdo si era zurdo o derecho. Era derecho. Antoine Griezmann, dice por ahí el amigo Néstor, sí, que es zurdo. Es una característica particular y hasta yo siempre digo, la forma de pararse, la forma de perfilarse para tirar un tiro libre, y por ahí lo nombraron en el chat, hablaban de Morena y algunos otros, de lo que se le dice zurdo cerrado. Yo creo que el zurdo es mucho más difícil que pueda ejecutar con derecha que lo que el derecho acostumbrarse a la zurda. Por eso, cambiar de perfil es mucho más fácil tener un derecho como lateral izquierdo, porque los zurdos no abundan, y que verlo al revés, aunque sea para dar una mano, o dos zagueros zurdos, o un mediocampo con todos zurdos, además de que es difícil por número, por estadística, también es difícil que se pueda encontrar, y eso también son cosas, particularidades que le dan al fútbol, y tener muchas veces ser zurdo te da una ventaja, por lo menos para destacarte y poder encontrar tu lugarcito en la cancha, cosa que por lo menos yo no hice. Rodrigo, no sé si jugando al básquet o lo que pudo haber hecho la diferencia por el hecho de ser zurdo. No, diferencia creo que no hice nunca en mi vida en los deportes, más allá del nivel local y regional, a lo sumo.
Dice, de los actuales, Mo Salah y Lamine Yamal, dice el amigo Gordon. También, por ahí el mejor tiro libre clásico del brasileño, ustedes se acordarán, el único gol que hizo, bomba al ángulo de Silvio Méndez. ¿Se acuerda, Martínez, el gol que le hizo a Alexis Viera en el arco de la Amsterdam? Tremendo golazo. Tyson era zurdo y se paraba como diestro. Un peligro, dice por ahí el amigo Chico Choni. Mire usted, sí, es verdad, Tyson tenía... De Tyson el gancho letal era el de derecha, no el de izquierda. Entonces no sé si se paraba o cómo era, pero si te agarraba con ese gancho cruzado de derecha, buenas noches. Sí, Tyson era letal, punto. ¿Con qué? No sé, no la vi entrar esa mano, no sé con qué manera, por no la veías. Por lo general con el viento que hacía con el brazo era letal ya. Si te llegaba a tocar, hospital. Tremendo boxeador Mike Tyson. Antes de empezar a ir... Manny Pacquiao también es zurdo, ¿eh? Manny Pacquiao también es zurdo. Creo que Maravilla Martínez también es zurdo. También. Dentro de los... Y de la Hoya también es zurdo. Y de la Hoya el boxeador. Y también, dice acá Van Smeiter, Risto Stoikov, otro zurdo también. George Hagi, otro zurdo también de la década del 90. Hay unos cuantos para... Garrincha era zurdo, no sé porque me imagino que los gambeteadores buenos eran zurdo. Garrincha era derecho, de hecho era puntero derecho. También era jugador, no era zurdo. El que era zurdo era Rivelino, brasileño de la década del 70, que también era una bestia. Tyson era letal si le dejaba la oreja cerca, dice Ignacio Levi. Carlos Soca, debutando en Peñarol, hizo gol de tiro libre en su primer partido en Peñarol, hizo gol, y también hizo gol en su primer clásico. Carlos Soca, hincha de Nacional, fue campeón de América con Nacional. Carlos Soca, de lateral izquierdo, gran lateral izquierdo, Carlos Fabier Soca, que también otro de los zurdos del fútbol uruguayo, que no abundan, pero siempre muchos de ellos han hecho no solamente buena carrera, sino que también dejan buenos recuerdos. Neliño, dice por ahí Horacio, y bueno, y se suman analistas que ustedes pueden seguir tirando por acá en el chat, mientras nosotros nos vamos a meter, Martínez, en la acción de la Copa Sudamericana. Hay muchos que siguen recordando zurdos como Paul McCartney. Dice que es zurdo. Tendrá que ver, ¿no? Que sea zurdo. Dice Gustavo, ¿qué parte de ser zurdo puede haber allí talento? Como Marcelo también, el lateral izquierdo. Pero lo cierto es que nos vamos a meter en la Copa Sudamericana y nos vamos a ir directamente al Estadio Ducó, allí en la cancha de Huracán de Parque Patricio, donde Boca le ganó por 3-1 al equipo paraguayo de Recoleta. Boca que parecía en el primer tiempo que se le iba el partido, lo tomó a tiempo en control y en la segunda parte, en superioridad numérica, terminó de hacer una diferencia tranquilizadora para la vuelta en Paraguay, pero que no remata la serie sin lugar a dudas. Yo creo que, aunque justificada, justamente la roja esa en el primer tiempo fue lo que le terminó de acomodar los patitos y ponérselos en línea a Boca, que la tenía complicada porque arrancó perdiendo el partido y no le encontraba mucho la vuelta ni el cómo. Boca y River están los dos en una crisis, pero profunda, y no le encuentran mucho el norte al funcionamiento, sobre todo. Lo mismo que nosotros nos hemos estado quejando de Peñarol y de Nacional a nivel local. Exactamente lo mismo que está pasando a River y Boca, que no encuentran funcionamiento, no encuentran el 11, no encuentran las piezas en los lugares adecuados, y hay mucho nombre con mucho caché y con un salario altísimo que no está rindiendo a la altura de las expectativas. Entonces, yo creo que el 3-1 de Boca sí le termina trayendo un mantito de tranquilidad, porque si llegaba a haber perdido o empatado con Recoleta paraguayo de local, hubiera sido una tragedia. Iban a prender fuego todo, además los hinchas de Boca. Pero el partido lo tuvo bastante complejo, lo tuvo cuesta arriba durante todo el primer tiempo, sin grandes ocasiones claras y más que sin ocasiones claras, sin generar peligro constante, digamos, sobre el arco de Recoleta. Y la expulsión le terminó de acomodar los patitos porque ya con un hombre más ahí sí tomó el control del partido y empezó a encontrar cómo llegar hasta que cayó el empate y después vino el segundo, tercero y ya las cosas se acomodaron, y por si faltaba algo vino una segunda expulsión todavía en contra de Recoleta. Sí, yo no estoy tan de acuerdo en el qué momento tomó el control del partido. Yo creo que Boca ya 11 contra 11 estaba controlando el partido, y creo que Recoleta se cayó cuando tuvo la segunda oportunidad de gol que tapa Álvaro Montero, un mano a mano sobre los 20 y pico de minutos. Me parece que ahí como que Recoleta decidió y dice, bueno, si no lo embocamos allá, vamos a defender acá. Y Boca empezó a encontrar espacio con este muchacho Flores, que a mí realmente me sigue impresionando muy bien. Aranda, que encontró espacio. Y a Boca le pasaba que no le embocaba al arco. Esa que pega dos veces en el horizontal, que Merentiel también, le pega en el palo. Vos decís, vos no quiere entrar. Me hacía acordar aquel gol que erró Cavani el año pasado contra Alianza Lima. Y es tipo, parece joda, está engualichado el arco.
y creo que Boca como que lo fue empujando y necesitaba como un golpe de efecto para terminar de tomar confianza. Muchas veces el golpe de efecto es un gol, en este caso fue la expulsión, que terminó de terminar de meter adentro del arco al equipo paraguayo, que en el segundo tiempo ya al recibir ese gol tempranero fue tipo, ya está, esto se liquida, le anularon un gol a Merentiel, que iba a ser el cuarto, Merentiel jugando mejor de pivot que muchas veces de frente al arco, y Boca terminó de lucirse en un partido donde un jugador de más efectivamente fue diferencia. Viste que muchas veces vos decís, che, ¿por qué no se puede marcar la diferencia con un jugador de más? Creo que Boca lo hizo, con 2 de más, por supuesto que ya fue demasiado. Y la puertita quedó entornada bastante bien cerrada para el lado de Boca, porque no le veo a este equipo de Recoleta herramientas o recursos como para decir, ahora vamos allá, le hacemos un par de goles y no recibimos ninguno, porque lo que tiene que sacar es diferencia de 2 goles. Y yo creo que Boca, con los futbolistas que tiene de mitad de cancha para arriba, el tridente nomás, Aranda, Merentiel y Flores, creo que puede llegar a ser muy peligroso para que Boca vaya tranquilo a jugar la revancha y se traiga la clasificación a los cuartos de final. Y además de todo está con la buena fortuna de que el que se ha interesado bastante es Ascasíbar, que lleva 4 goles en los últimos 4 partidos que disputó con la camiseta de Boca, que eso es un plus, porque Ascasíbar no se caracteriza por ser goleador ni cosa que se le parezca, no es un volante con llegada al área contraria frecuente por lo menos, y sin embargo ahora han dado derecho y ha estado en el lugar adecuado y definiendo bien. Y eso son buenas noticias, sobre todo para justamente pensar en administrar el regreso y que se concrete el pasaje a la siguiente ronda. Mirá lo que nos dice por acá Horacio, no sé si vos lo notaste, yo los partidos a veces, el inicio de los tiempos, capaz que me lo pierdo por alguna cosa, porque y dice, anécdota de Boca, sacó al comienzo del partido y en el segundo tiempo volvió a sacar también. Sacó en los 2 tiempos, dice Piero Massa, árbitro chileno. Piero Massa, un gran sacapartidos el chileno, que echó bien a instancias del VAR al futbolista paraguayo que le tiró un codazo innecesario, hermano, te haces echar así. Al pedo. Yo te digo, volvés al vestuario, tenés que agarrarlo a piñazos, salvo que esté muy sala, pero tenés que agarrar, tipo, vos, loco, nos estás comprometiendo mal por hacerte el picante cuando acá te ven, si te van a dar captura, y más contra Boca, pues si estás jugando contra Recoleta B, en el VAR está Daronco y dice amarela y no pasa nada, pero... En fin, Martínez, en La Paz, en el Hernando Siles, Bolívar no pudo con San Pablo, lo mató a pelotazos, el arquero fue figura, pero Bolívar no pudo con el equipo brasileño que aprovechó su oportunidad en el primer tiempo, de hecho se puso en ventaja con un córner de Robert Arboleda, un cabezazo del ecuatoriano, y Bolívar la tuvo que remar de atrás, logró el empate, pero estirarle los bigotes al Tigre. La otra vuelta se fue a Porto Alegre con 1 de diferencia, terminó ganándolo y ahora, bueno, se va para Sao Paulo con el empate. Veremos si la Academia Paceña logra aguantar el resultado y conseguir un nuevo triunfo en Brasil o apelar a los penales para clasificar a los cuartos de final, pero perdió una muy buena oportunidad para poder hacer, no te digo la diferencia que hizo Cienciano hoy contra Botafogo, pero marcar la cancha ante un cuadro que desde que volvimos del Mundial con la actividad, no ha ganado, como lo es Sao Paulo. Yo de cualquier manera creo que nomás por rendimiento del plantel, sí creo que, por más que capaz que se me enoja algún hincha de Bolívar, me parece que esta serie está cerrada, porque para ir con una chance genuina a pelearle algo a San Pablo allá, yo calculaba que Bolívar iba a tener que sacar por lo menos un par de golcitos de ventaja, cosa que no pudo hacer. La última pelota en el palo de Melgar le podría haber dado por lo menos la victoria en casa, que no se le terminó cuajando y no se le terminó dando. Igual me parece que un gol de diferencia no iba a alcanzar contra ese San Pablo. Si me dijeras que es contra otro brasileño, Mirasol, alguno de esos otros más mundanos, digamos, capaz que sí. Contra San Pablo me parece que está liquidada la serie. Sí, lo otro que me pasó con Bolívar es que, a diferencia de lo que pasaba con Robato, con Restrepo parecen jugar a una velocidad más, a hacer las cosas más sencillas, pero el martes me resultó un equipo rengo, un equipo que depende mucho del Patito Rodríguez cuando juega por izquierda, pero no tiene desborde. El Patito Rodríguez, mucho firulete, mucho enganche, que te tira el centro siempre anunciado de derecha desde el costado izquierdo. Esos centros que son anunciados, pero muchas veces venenosos, porque pueden directo al arco. Y hasta que en el segundo tiempo no entró Battaglini a jugar por derecha, Bolívar no tenía opciones por las 2 bandas. Y eso, más allá de lo que pudo haber hecho Robson Mateus, volcado un poco para ese lado, también es algo que a Bolívar le falta. No tiene laterales subidores que hagan la banda hasta el fondo y que lo hagan con peligro y con constancia. Y esas son las cosas que se le siguen viendo a Bolívar desde hace años y que es difícil o parece difícil entender que no se corrijan.
uno viendo la situación de nuestro querido Peñarol, donde hace 3, 4 temporadas jugamos con los dos mismos laterales izquierdos, uno lento y el otro gordo. Imagínese, Martínez, que no le puedo andar exigiendo a Bolívar que la cosa se nivele para bien. Pero cuando entró Battaglini, cuando entró después Velázquez, como que se puso un poquito más picante la cosa, pero a Bolívar no le alcanzó y yo no sé si está cerrada la serie, pero sin lugar a dudas, muy cuesta arriba este juego de revancha. Sao Paulo ganó un puntazo, ese que se firma antes de arrancar, un empate en la altura para definir en casa, y bueno, y esta serie de la Sudamericana, que se va abierta, pero con un tinte tricolor, Martínez, para la próxima semana. Rawson Mateus para mí es un jugador que ya está pidiendo cancha en un equipo de más fuste y de más peso a nivel internacional. Ojalá se le dé en algún momento. No es que tenga nada en contra de Bolívar ni cosas de pareja, pero me parece que por el nivel que ha venido mostrando en su tiempo en Bolívar, ya está como para tener lugar en algún plantel pesadito de Sudamérica. Y un detallecito que le quería agregar del equipo de Bolívar. Usted fíjese que de los 11 titulares que tuvo el equipo paceño, solo Rawson Mateus era menor a 30 años. Lampe 39, en la línea de 4 Echeverría 36, Los Agredo 32, 31 Xavier Arriaga, el ecuatoriano, Melgar tiene 31, el Patito Rodríguez 36, Cauterucho 39 y Asprilla 34. 30 tiene Saavedra y 31, como les decía, Melgar. Y Battaglini, que fue el primer cambio, tiene 30. Recién rejuveneció el equipo cuando entraron Velázquez 23, Miranda 28, Billy Arce está en Bolivia, Rodrigo, y es suplente en Bolívar, que tiene 28, y jugó Ervin Vaca, que tiene 22. O sea, no solamente estamos hablando de un equipo que le cuesta progresar en la cancha, que le cuesta cambiar de ritmo, también la edad, más allá de que no es una condición fija para que eso no suceda, me parece que condiciona bastante a este equipo de Restrepo, que dio bastantes ventajas en el partido de ida, pero un dato que no quería dejar pasar porque me había sorprendido de esta primera fecha. Entre brasileños, el miércoles, Red Bull Bragantino recibió en Braganza Atlético Mineiro y con gol de Cuello se llevó el visitante el triunfo para definir en el Mineirao la semana que viene. ¿Usted vio algo de este match? No, señor. El miércoles también, Montevideo City Torque, porque el Torque no baja, le ganó a Tigre 1-0 en Argentina, en un partido estilo Torque en esta Copa Sudamericana. A veces parece que lo va a perder, otras veces parece que lo va a ganar. Da ventaja que uno dice, Torque, ¿qué estás haciendo? Y en otros momentos genera jugada de decir, mira Torque lo que está haciendo. Y en este caso se llevó el triunfo. En un partido que creo que... Gol de Pisiquilo, ¿no? En el primer tiempo. En el segundo, gol de Pisiquilo a los 53 minutos, un centro de la muerte de Busquets para Pisiquilo definir a la altura del punto penal. La pelota se desvía en el camino, le iba a reventar el pecho al arquero, pero bueno, la pelota se desvía en uno de los defensores en la rodilla y terminó metiéndose en el ángulo para poner el 1-0. Salomón Rodríguez agarró un gol mano a mano y por la ficha con el arquero, de mano a mano de esos de pifió el defensa, no me acuerdo bien cómo fue, y se fue solo, expreso, definió, la tapa al arquero y en el rebote se la pasa a un compañero que para mí es un penalín Conmebol, pero en las puertas del área chica, ahí adentro del área chica, no tenía por qué tirarse cuando iba a definir, me parece que le cometiera un penal, no lo consideró así el árbitro del partido, tampoco la muchachada del VAR, hay un par de tomas que a mí me dejan la sensación de que fue penal. Tampoco fue una situación demasiado clara como para decirle, y capaz que si usted me dice, mirá Pablo, estás equivocado, te la llevo, porque son de esas que la imagen no es fina. Y bueno, y Montevideo City Torque, más allá de un cabezazo de Mauro Méndez, el ex Montevideo Wanderers y Estudiante de La Plata, que pasó raspando el vertical izquierdo de un amigo de la casa, de Franco Tornacioli, medio que no inquietó a los de Marcelo Méndez, más allá que en el primer tiempo dominó el partido. Un partido de esos que vos tenés bajo control hasta aunque el rival te esté atacando. Tigre con pocos recursos, no jugó el Piti Martínez, tampoco estaba Russo, el delantero, y eso le complicó bastante las cosas al equipo argentino, que, bueno, no pudo. Segunda derrota consecutiva en casa, perdió con Nacional hace un par de semanas atrás, y ahora perdió el primero, que es más difícil, porque la otra vuelta estaba defendiendo una ventaja de 3 goles y se podía justificar la derrota. Ahora va a tener que ir a Montevideo a ganar el partido si quiere forzar los penales o llevarse la clasificación de manera directa si gana por más de un gol. Que como vos dijiste, igual, tratándose de Torque, no es ninguna garantía ni de que esté cerrada la serie, ni mucho menos. Tranquilamente Torque puede perder por 1 y por más goles también del local. Montevideo City Torque, que obviamente es el equipo que mejor campaña a nivel internacional ha hecho de los equipos uruguayos, perdió tan solo un partido de los 7 que ha jugado hasta el momento, ganó 5 y empató 1. El que perdió, lo perdió en el modo como pudo haber perdido ayer, o le pudieron haber empatado, cosas por el estilo. Ha ganado partidos de visitante, le sacó un empate a Gremio en Porto Alegre. Realmente para un equipo de los chicos de Uruguay, pero que tiene potencial económico, un muy buen técnico y un plantel bastante completo,
demuestra que la cosa no va desde el lado de los nombres. Depende de una idea de juego, porque a Torque le faltaban, por lesiones, no había excusas ahí, no había, ay, que se me rompió este, se me rompió aquel, o aquí, allá, y tampoco tiene grandes figuras, y este equipo uruguayo lo ha hecho muy bien, como sigo destacando lo que hizo Juventud de las Piedras al principio de esta temporada, también en Copa Sudamericana, donde dieron la cara por el fútbol uruguayo, mientras los grandes se arrastraron por los campos de Sudamérica, dando vergüenza otro año más a nivel internacional. Vamos a ver cómo sigue esa serie, pero de vuelta, lejos de estar cerrada ni de que haya nada definido, la verdad. Sí, señor, Santos le ganó hoy 2-1 a Macará. El segundo gol de Santos es una pelota, un córner que gana Santos, eso es increíble, una pelota en la línea de fondo de la cancha, y Gabigol le gana la Corea de la posición, se la pellizca, va él a sacar el córner, pin, gol, y le ganó a Macará, que le empezó ganando el partido al equipo de Neymar. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver el partido, pero los ecuatorianos se van con una diferencia corta para la revancha en aquel país. Sí, lo bichoneé medio de reojo y ya te digo de entrada, nomás con que el gol ese que cayó a los 5 minutos del partido dio esa sensación de, ay, gol tempranero, te quedan 85 minutos para aguantar, esto se va a hacer largo. Pero sí, la verdad que se vieron nivelados. Lo que pude ver del partido no se vio una diferencia abrumadora para ninguno de los dos lados. Ciertamente no hubo la diferencia que muchas veces hemos visto en otros enfrentamientos donde hay un brasileño jugando contra un equipo no grande de cualquier otra región de Sudamérica que no sea Argentina. Se vio entreverado. Santos no anda bien ni de buenas tampoco en el Brasileirao, está peleando zonas del descenso. No es un equipo que la tenga fácil. También habrá que ver cómo se da la vuelta y sobre todo habrá que ver si Macará encuentra la manera de neutralizar el cometer errores que te cuestan goles y anotar un golcito que por lo menos nivele la serie y la lleve a los penales, aunque sea. Aunque sea, antes de cerrar el bloque de Copa Sudamericana, Daniel García sigue aportando de zurdos. Les cuento que hace un ratito estábamos hablando de futbolistas zurdos en la historia del fútbol y también del deporte. Lo ampliamos porque Rodrigo trajo nombres del básquetbol, del tenis, del boxeo. Daniel García dice, otro zurdo que hacía muchos goles y era lateral, era el Chivo Pavoni, que hizo el único gol de Uruguay en el Mundial de Alemania 74 y es una de las leyendas del Club Atlético Independiente en Argentina, que bueno, también está allí dentro de la tanda de los zurdos a destacar en este espacio. 6-1, perdón, le ganó Cienciano a Botafogo en un partido que terminó 4-0 el primer tiempo. Botafogo descontó en el arranque del segundo de tiro libre y Cienciano estiró diferencias en los últimos minutos del partido, mejor dicho, el 62 y el 78. Hat-trick de Zúcar, 2 de Bandeira y 1 de Martinich, para redondear una goleada histórica de un equipo peruano sobre un brasileño. Ya estamos hablando de palabras mayores. Hay que recordar que este partido se jugó en la altura del Cusco, pero Bolívar empató con San Pablo, por ejemplo, y Botafogo no perdió por goleada siempre, así que es muy meritorio, más allá de la altura, lo que logró Cienciano, que se está haciendo muy fuerte en el Cusco, en todos sus partidos de esta Sudamericana, y va con la serie cerrada a Río de Janeiro, o decimos 99% porque enfrente estaba Botafogo. Si esto era contra un equipo de otro país, seguramente le estábamos firmando, ya sellando el pasaje a los cuartos de final. Yo se lo sello hoy sin ningún tipo de impedimento, por más de que sea el Botafogo, porque además, si te dan vuelta 5 goles de diferencia en una serie, en 90 minutos de fútbol, primero tiene que haber colaboración de tu parte monstruosa y podemos hablar tranquilamente de una catástrofe histórica de Cienciano, más allá de que la ida haya terminado 6-1 a favor. Sobre los descuentos del partido, le anularon, bien anulado también un segundo gol a Botafogo, por VAR, se lo anularon, lo cual, de vuelta, como te decía, hasta 4 diferencias para mí te decía, 95% cerrada la serie, pero vamos a ver porque después hay que jugar allá y en casa son brasileños y es complicado. Con 5 goles de diferencia me parece que no debería haber ningún escenario en el cual el Cienciano no abroche esta serie y no pase a la siguiente ronda. Les recuerdo a todos los que están viendo que le pueden dejar me gusta a esta transmisión en vivo, sus comentarios aquí en el chat, también a través de la zona de comentarios. Cuando vean esto en formato video, se agradece mucho que se suscriban al canal y estamos sorteando una camiseta original del club que seas hincha, de tu selección, lo que haya disponible en el país donde vivas, una original. El 29 de octubre, la única condición que te pedimos para participar es ser miembro del canal. Desde menos de $1 podés acceder a una membresía aquí en este espacio o dejar un superchat en las transmisiones en vivo o un super gracias en los videos y de esa manera participás
con un número el 29 de octubre. Cada colaboración es un número extra, así que los esperamos a todos para que puedan participar en ese sentido. Y ahora, Rodrigo, nos metemos en la acción de la Copa Libertadores de América, que arrancó. Antes de terminar con la Sudamericana, Vasco da Gama jugó contra el equipo de Olimpia en un 0-0 gigantesco, básicamente porque Gastón Olveira atajó hasta el viento en San Januario, donde se jugó este partido. El viento y la lluvia atajó. Fue impresionante lo del arquero uruguayo nacionalizado paraguayo. En especial en el primer tiempo fue un festival del golero surgido de las inferiores de River Plate de Uruguay. Vasco da Gama buscó de todas formas tratar de hacerle un gol. Olimpia, al arquero dale con Botafogo, al arquero de Vasco da Gama, conocí el color del buzo que tenía como allá a los 40 minutos cuando pasó antes, cuando hubo una cocoa en la mitad de la cancha que fue a meter la pesada, dijo, voy a participar en algo, dijo este muchacho, voy a ver si meto una mano o algo de eso, por suerte nos hizo echar, ahí en un manotazo que los paraguayos pedían como tarjeta roja, pero Tejera, creo que era el árbitro, resolvió bien con una tarjeta amarilla, pero la verdad, duro ver el partido, en especial porque Olimpia propuso muy poquito, más allá de que cuando se lo propuso, logró intimidar, hacer un poquito de daño sobre Vasco da Gama, que digamos que lo que mejor tiene es un gran ataque. Darío Herrera de Argentina fue el árbitro del partido, Martínez, y le digo, por más de que este partido fue allá en el estadio São Januário de Brasil, Olimpia no puede jugar otro partido así, no lo va a sobrevivir, no puede darle el 81% del tiempo de la pelota estuvo en posesión de Vasco da Gama o dividida, apenas el 19% la tuvo Olimpia, y ese 19%, como bien decías, no supo qué carajo hacer con la pelota el poquitísimo tiempo que la tuvo. Por más de que la vuelta se juegue en cancha de Olimpia no sobrevive a otro partido así, va a tener que mejorar y mucho. Y señor, hablando de Copa Sudamericana también, se aplazó para la semana que viene el duelo que se iba a jugar en Bogotá entre Independiente Santa Fe y River Plate. Los partidos aplazados en Colombia, el de Independiente Santa Fe y River, que es de Libertadores, y el de Tolima, el de Independiente Santa Fe y River, que es de Sudamericana, y el de Tolima Independiente del Valle, que es por Libertadores, el partido de ida se va a jugar la semana que viene, bajo el mismo calendario que se iba a jugar esta semana, el mismo día, misma hora, con esos detalles, y las revanchas se van a jugar en la semana del 25 de agosto, que no hay competencia con Conmebol. Los rivales de esos dos equipos tendrán que esperar una semana más para ver a quién enfrentarán en cuartos de final de las dos competencias, reiterando una vez más el saludo a la gente de Colombia que nos ve de allá en buen número, y que esperemos que pronto se restablezca la normalidad, y el gran abrazo apretado a todas las familias que perdieron a seres queridos en el terremoto que se dio el lunes pasado a la mañana allá en Colombia. Sí, señor, suscribo. Muy bien, Martínez, ahora sí, nos metemos en la acción de la Copa Libertadores de América. El martes, el 0-0 de este que estábamos hablando recién de Vasco da Gama Olimpia fue un monólogo de Vasco da Gama. El 0-0 de Fluminense e Independiente Rivadavia fue un verdadero partidazo, donde Independiente Rivadavia tuvo las chances más claras. Y una cosa, no sé a vos qué te parece, Rodrigo, me da la sensación que algunos equipos brasileños tienen mucho medio campo, muchos medios, muchos toque, mucho por aquí, mucho desborde, pero le falta el killer, le falta el 9, le falta ese que vos decís, juega rompe todo, y no hay con qué darle. Me parece que estamos ante, no sé si una escasez de centros delanteros en Brasil, pues sería una falta de respeto decírselo, pero como que llegan hasta ahí, hasta el borde del área, y un equipo bien plantadito, ordenado, le puede generar muchos más problemas que tal vez en otras ocasiones donde Brasil aparecía un Pipiño, Chuchiño que rompía líneas y un 9 que te la mandaba a guardar en el momento más difícil, y eso parece que no abunda en el fútbol brasileño hoy en día. El único equipo que pareciera no tener un problema de eso, y a pesar de que están en un momento bajo, es Flamengo cuando están Bruno Enrique o Pedro dentro de la cancha, sí, que siguen siendo esos delanteros que te la mandan a guardar de todas, a pesar de que capaz que también podemos argumentar de que no están en su mejor momento. La vuelta después de la lesión grave que tuvo Pedro le ha llevado tiempo y le ha costado trabajo. Llegando a este partido en particular de Independiente Rivadavia, salieron algunas cosas en limpio para mí de lo que yo vi del partido. Lo primero es que me da la sensación de que el parate del Mundial y las vacaciones de verano de los europeos y demás trajo un poquitito de óxido a todo el mundo, sobre todo en la producción ofensiva, porque en ninguno de los partidos de esta semana de la Libertadores en particular hubo un equipo que digas, yo no te voy a decir que anote 4 goles, no hubo un equipo que apedreara al rancho del rival, ninguno. Todos fueron como que empantanados y trabados y complejos y con
algunos con un poquitito más de ocasiones de gol, otros con un poquitito menos, pero ninguno fue avasallante, ni cosa que se le parezca. Y me parece que eso se traduce en que cuando te enfrentás, como en este caso, a un equipo como Independiente de Rivadavia, que además de haber sido una muy grata sorpresa en esta Libertadores, es un equipo muy serio, tiene un par de individuos ahí, te voy a buscar los nombres porque no le quiero errar, el defensa central que tiene por izquierda, Studer, un tipo que mide más de 1,90 m, es cosa seria y no pierde una por arriba, y a mí el otro que me encanta es el 5, Botari, que me parece esos 5 argentinos que son perros de presa, ¿viste? Sí. Y el tipo que está armadito y que no te dan una por perdida, entonces todo eso dificulta que la producción ofensiva se vea clara. Por el lado de Fluminense, varios nombres que han traído para reforzar filas, el más sorpresivo que yo no lo tenía, el de Hulki, que a sus 40 años se fue de Atlético Mineiro y se vino a parar a Fluminense. Yo, el otro día en el grupo de amigos compartía una anécdotita para cuando hablamos del plantel de Peñarol y el tirocito al costado y todo lo demás. Hulki regresó al fútbol brasileño en el 2021, Martínez. Hace 6 años que está jugando en Brasil de vuelta. 5 en el Atlético Mineiro y ahora lo que va el 2026 en el Fluminense. El tipo, con el ritmo que tienen los equipos brasileños, que juegan la Taza Guanabara, y la Taza y el Paulista, y la Liga, y la Copa Libertadores, y chorrocientos mil partidos por año, Hulki con 40 pirulos y con su carrocería y su físico, un tipo que sustenta y sustentó siempre su juego en la potencia física, se ha perdido 4 partidos por año por lesión, Martínez. 4. Tiene 24 partidos registrados como baja en los últimos 6 años. Cuando uno habla de profesionalismo, estas cosas rompen los ojos. Hulk que tiene 40 y la semana pasada estábamos discutiendo por Nico de la Cruz que tal vez 24 partidos no estuvo disponible en el último año. Un jugador de 28 años. En los últimos 6 meses. Claro, un jugador de 29 años. Entonces, ahí es donde se ve el profesionalismo de un futbolista, que por supuesto se le nota ya que esa potencia no es la de siempre, que no incide de la misma manera, pero hay que estar jugando en ese nivel, ser titular y competir. Fíjate que el equipo de Fluminense tiene 3 jugadores de 40 años o más. Hulk, que ya lo mencionaste, Thiago Silva, que tiene 41, y yo creo que a Fabio lo deben odiar en la casa, o debe tener problemas en la familia, porque no debe querer ir. 45 años tiene Fabio, es una bestia. Lo del arquero, que creo que es el responsable de que este partido no haya terminado con goles para el equipo argentino. No quiero olvidar al Paragua Arce, que realmente también hizo un muy buen partido. Está Salas, que hace nada River se lo había sacado a Racing como la gran incorporación en ese tire y afloje de jugadores. Había perdido a Villa, este equipo de Independiente Rivadavia, que ahora está jugando en Boca, ha regresado a Boca Juniors. Y más allá de las bajas, Independiente Rivadavia, desde el juego, se las ha arreglado para poder mantener el nivel. ¿Viste cuando hablamos siempre de... cuando a vos te faltan jugadores, vos tenés que defender con tu juego. Podés ganar, podés perder, podés empatar, no hay ningún problema, pero vos sabés a qué juega Independiente Rivadavia, tenés claro cuál es su idea, más allá de quienes la ejecuten. Probablemente la calidad de los ejecutantes te va a dar mejores o peores resultados, pero vos sabés que hoy no es que salen con línea de 5 y todos abajo del palo, mañana todos a atacar a lo loco con 4 delanteros, pasado con 3 de 5, traspasado con 5 en el medio, sino que hay una línea. Y eso es lo que muchas veces quiero destacar, o con lo que trato de justificar el por qué a mí no me va eso de se me lesionaron 5 y no sé qué hacer. Yo no tengo ningún problema con entender que tu rendimiento puede bajar porque no tenés a los mejores jugadores. Lo que no puedo concebir, como en el caso de Diego Aguirre, que un técnico que hace 2 años y pico que dirige al mismo equipo, no tenga ni idea de qué es lo que quieren en la cancha. Después los resultados se pueden justificar de varias maneras, pero no cuando no sabes qué hacer adentro del campo, y a veces hasta vas casi que entregado de los partidos, como le pasó a Peñarol contra Corinthians en la Copa Libertadores allá en San Pablo. ¿Algo para agregar de este precioso partido que abrió en los octavos de final de la Libertadores? Lo que hablamos siempre de los planteles y la profundidad, parte de lo que decías con respecto al promedio de edad, entre los cambios que hizo Fluminense para el segundo tiempo, entró Germán Cano, el argentino, que tiene 38 pirulos, entró Pablo Enrique Ganso, que tiene 36 pirulos. Buscó Fluminense con los cambios, también entró Agustín Canovio de arranque en el segundo tiempo. No tuvo prácticamente nada claro ni fácil, porque algunas llegadas sí hubo de peligro, pero a cuentagotas, porque de vuelta este equipo de Independiente de Rivadavia está armado y sabe lo que juega. Dice Ignacio, Hulk no se rompe con nada en Brasil, lo traes a Peñarol y en la primera práctica 5 roturas se hace, dice el efecto de los aromos. Los asados son cosas, y los bizcochos. El efecto de los aromos, dice Matías Almada. Lo de Cienciano no sintieron el parate, te aclara por ahí Héctor. Los únicos.
Sí, después dice Gabigol y Neymar, dice por ahí, y dejamos a Olveira a Paraguay, hablando de los arqueros, Daniel García, que dice, la escasez de arqueros que tenemos, refiriéndose justamente a Gastón Olveira de Olimpia, y hace rato pensar que vi debutar con 18 años a Fernando Alves contra el Junior en la Copa del 78, Fernando Alves que debutó en aquel momento el Club Atlético Defensor, y a Rodolfo Rodríguez en Cerro con 18 años en el 75, arqueros de otra época, por lo pronto de los mejores arqueros que ha visto en los últimos 50 años el fútbol uruguayo, y que bueno, ahora estamos viendo, a ver si el otro día Mele debutó con un 0-4 contra Atlético Tucumán en Copa Argentina, está complicado el tema del arco en Uruguay, pero bueno, problema de Forlán, no de nosotros ya a esta altura del partido. Dice, contra Corinthians estaba cerca del 80% del equipo titular lesionado. Dice, sí, dice Carmen, y te agrego, Carmen, que ahí repuso a Angulo, que estaba lesionado, para que se rompiera. Entonces no siempre es una cuestión de tenemos el 80% del equipo lesionado, sino que el propio técnico se encarga de sumar esa cuenta al 90%. Por eso, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es una cuestión de, tenemos todo el cuadro lesionado, pero no lo rompas vos, hermano, no seas malo. Universidad Católica empató 1-1 en el Estadio 1, en el Mario Hirsch de la ciudad de Las Diagonales, allá en La Plata, en Argentina. Universidad Católica que se está acostumbrando a sacar muy buenos resultados de visitante y tiene todo para definir en Chile este partido de revancha contra Estudiantes que como que se frenó, ¿eh? Otro que al Mundial, el parate del Mundial no le hizo bien, venía bien encaminado en la primera parte del año en la Libertadores, y bueno, los cambios, las ausencias, los nuevos jugadores, el ritmo que se pierde y esta situación que lo pone en un lugar incómodo para la revancha, más allá de que la serie está abierta, porque Universidad Católica tampoco demostró ser un equipo hiper confiable cuando jugó de local en Chile, porque su principal capital en la fase de grupos fue jugando afuera, donde le ganó Boca, donde le ganó contra Cruzeiro, esos partidos de visitante que lo pusieron acá en los octavos de final. Gol tempranero, el de Estudiantes a los 4 minutos ya había abierto el marcador, un precioso gol además, sobre todo por cómo se definió la jugada, es una jugada por izquierda, que va de izquierda a derecha, y el pase creo que fue a Pérez que lo recibe, por un mal cierre de Mena queda encarregado y remató cruzado, la pelota terminó rebotando y le quedó de frente a Tobio Burgos que la calzó como venía, la verdad que definió precioso en ese primer gol, y uno presagiaba que bueno, arrancamos así, el Pincharreta se lo lleva puesto y andás a ver cuánto les termina haciendo. Pero este equipo de la Católica, una de las cosas que a mí me gusta de lo que le he visto hasta ahora es que tiene un mediocampo muy, muy sólido y muy parejito. Estos tres, Zucchi, Valencia y Martínez, se entienden y funcionan de manera adecuada. Me dio la sensación después por cómo se dio con el periódico lunes, ¿no? Por cómo se dio el partido, me dio la sensación de que esos primeros 15 minutos, te diría, los agarró como un poquitito, no sé si desorganizados es la palabra, pero un poquitito fríos tal vez, y por eso cayó el gol, hubo algunas pérdidas en salida también, hubo presiones altas que fueron efectivas para el Pincharrata, pero una vez que empezaron a tomarle los hilos al partido, no solo se apagó Estudiantes y dejó de ser peligroso, sino que se empezó a jugar al ritmo y en el lugar de la cancha que la Católica quería. Y si bien le faltaba la segunda parte del libreto, que era tratar de ser incisivo adelante, y eso le faltó durante prácticamente todo el partido, la verdad es que el gol del empate termina siendo justo para lo que fue el trámite del partido y termina dejando una serie recontra abierta en donde yo, si hoy me decís dónde ponés 100 pesitos a quién pasa de esta serie, yo se las pongo a la Católica porque a mí me gusta cómo funciona ese medio campo de la Católica. Creo que incluso para lo de la Católica sería confirmar ese buen momento que realmente como que lo trasladó de lo que fue el primer semestre a este segundo en este partido con Estudiantes a nivel de resultado, como bien decías, en el rendimiento. Ya pasando a la actividad del día miércoles, Platense recibió al Barbón chileno, al Pirata, Coquimbo Unido, empataron 1-1, Badalá en los descuentos logró empatar, el arquero del equipo chileno, el amigo Sánchez, atajó un penal en el partido. Nada menos. Sí, señor, para mantener al Barbón con vida, darle un empate muy valioso. Este equipo chileno que no tiene grandísimas figuras, no tiene, ¿cómo decirte?, jugadores, nombres rimbombantes, ni nada por el estilo. Está el Oso Prato ahí, pero ya el Oso Prato en calidad de vengo a hacer los últimos pesitos y a aportar el cuadro, más allá de que lo hace muy bien. El equipo chileno muestra juego, muestra una idea que se sigue reiterando partido a partido, y esta vuelta le dio para sacar este empate en los descuentos y llevar la serie recontra abierta para la revancha y poder meterse, creo que en un histórico cuartos de final, donde, soñar es gratis. ¿Y quién le dice hasta dónde puede llegar este aurinegro chileno? Siempre y cuando Platense se lo permita.
La serie de la Cenicienta se podría decir esto, porque obviamente, sea como sea, uno de estos dos va a avanzar y se va a meter entre los 8 mejores contra todo pronóstico en la previa, porque creo que nadie los daba entre los 8 mejores de América, a ninguno de los dos, pero está bueno también que haya una serie que por lo menos por ese camino se puedan colar y puedan dar pelea. Habrá que ver cómo se da. Voy a ir ahora de lo último hacia el partido de Palmeiras, porque estos últimos dos partidos, y ya estábamos medio preparando el vivo, lo vimos, estábamos priorizando Copa Sudamericana. Yo te diría que la mayoría de los partidos de Copa Sudamericana, al menos por nombre y expectativa, en algunos casos me llama mucho más la atención que algunos de Copa Libertadores. Hoy empataron 0-0 Rosario Central y Corinthians. Corinthians terminó con un futbolista expulsado, por supuesto. Vaya si no, era un partido que estaba recontrapicado. Y sobre el final del primer tiempo, Andrés Matonte le dijo al VAR, ¿lo qué? ¿Penal de qué? No, papi. Y me parece que obró muy bien el árbitro uruguayo, que como siempre intercala buenas y malas. Pero hoy las buenas cayeron en una decisión crítica en un momento del partido. No vi el segundo tiempo, no sé, Rodrigo, si tuviste la oportunidad de ojearlo, pero realmente lo de Corinthians, bueno, es un muy buen resultado para la vuelta, y esquivó una bala con ese penal que el VAR le insistía a Matonte para decirle, che, mira, cobra esto que es 1-0 para Di María. Que para mí no fue penal, vale la pena aclararlo, entonces bien por Matonte que no se dejó convencer. Yo sí lo pude terminar de ver medio de reojito también. Interesantísimo me pareció este pibe de 22 años, Cayo César, que le arrimaron la ropa al cuerpo duro y parejo durante todo el partido. Cada vez que quería enganchar le decían, no, tácate, te quedás quieto donde estás, pero Querendón se levantó y fue una jugada sobre el final del primer tiempo, una contra que salía que salía él con pelota dominada, en donde creo que fue a Coronel o a uno de esos que lo terminaban amonestando, que lo aterrizó y el tipo giró y se paró y quería seguir corriendo y Matonte le paró la carga y dijo, no, pará que tengo que sacar la tarjeta, no te puedo decir, pero se quería ir a seguir con la contra a pesar de que lo habían revolcado. Creo que de todos los partidos que yo vi, este de Rosario Central y de Corinthians fue el que tuvo más aire copero de vieja escuela. Esa cuestión de raspado, ríspido, con el cuchillo entre los dientes para los dos lados, no con grandes ocasiones de gol, ni con gran volumen de juego, te diría, por lo menos de juego de juego bonito, de pared y desmarque, de llegadas de peligro y de grandes atajadas, pero intenso, apretado. Me parece que es una serie que, si no es la más linda de todas las que están vigentes ahora, la de Flamengo y Cruzeiro también está buena, a pesar de que son dos brasileños, pero está linda esa también, y que me parece que en la vuelta, además de que se van a jugar la ropa como si no hubiera mañana ninguno de los dos, me parece que van a llegar los dos con cuentitas pendientes a sumar y a restar a ver cómo dan los dividendos, ¿no? Yo te agrego el Cerro Porteños Palmeiras, que se nos viene también en la nueva olla, donde el 1-1 de la ida. ¿Vos le ves a Cerro? Sí, aparte tenemos el condimento que en la fase de grupo Cerro Porteño le achicó la cancha, que Abel Ferreira, ¿te acordás? Se quejó que le había tirado en la línea para adentro. Hubo ringuirrango, un penal ahí que Gustavo Tejera, ahí sí, no cobró, que para mí hicieron bien en no cobrarlo justamente, pero ahora nos vamos a meter en ese partido. Con respecto al penal, mano fue clarísima, pero la pelota no solamente rebota en el cuerpo del jugador brasileño antes, sino que aparte no hay ningún tipo de intención de bloquear la pelota con la mano, era claro, y ya cuando viene de rebote de tu propio cuerpo no hay que discutir, pero son de esas que viene el VAR y te llama y el árbitro dice, no, esto no. Amarela, diría Daronco, en este caso no fue penal, y estuvo bien, no siempre cuando el VAR te llama, ¿vieron cuando a veces nos dicen, no, pero si el VAR dijo que sí, en realidad tienen razón? No, el árbitro es el que tiene la última palabra, y bueno, y uno puede estar de acuerdo o no con lo que deciden los jueces, y eso pasa en cualquier partido de fútbol, como lo ha pasado toda la vida. Este partido sí me pareció no solamente el más copero, sino que Corinthians se presta para el ringirranga. Cuando fue a jugar contra Platense, cuando fue a jugar contra Peñarol, son equipos que tienen jugadores para tener buen juego, pero les encanta el ringirranga muchas veces más que un centro pasado al segundo palo y definir con el arco libre. En fin, Rodrigo, el Liga de Quito terminó empatando contra Mirasol en Brasil y lleva la serie muy a su favor contra un equipo que ya jugó en fase de grupos. Y bueno, y la Liga quiere meterse una vez más entre los 8 mejores del continente. Otro que ojalá se termine decantando esta serie a favor de Liga Deportiva Universitaria de Quito, sobre todo porque además de que empezaron perdiendo este partido, dos pelotas en los palos, una de Cornejo en el primer tiempo y una de Estrada cuando se terminaba el primer tiempo de vuelta también. Una injusticia, la verdad, con un poquitito más de liga, capaz que hasta se llevaban un marcador favorable. Recién al 82, Estrada, después de pase de Corozo, logró poner el empate, que obviamente deja un buen sabor de boca para la vuelta en Quito, pero
de vuelta, es un brasileño y está todo muy lindo en la teoría, pero después lo tenés que firmar en casa y ponerle la rúbrica, porque si no es lo mismo que la nada. Liga ha venido jugando bien y ha venido haciendo las cosas bien, tiene que rubricar. Acá Peñarol le digo que la pregunta que hizo sobre Barbosa la vamos a contestar en unos minutos en la terapia carbonera. También a Daniel García, que nos cuenta que la final de Peñarol Gremio en el 83 fue salvaje, ver a Estudiantes en los 60 y los 70, las Libertadores de aquellas épocas, sí, por supuesto, ni se acerca a esto que para nosotros hoy fue de eso, pero tanto Rodrigo como yo somos personas que no somos impresionables y que nos gustan este tipo de partidos. O sea, estamos buscando que se pique, como la patada que le dieron al futbolista de Flamengo, si mal no recuerdo, a Bruno Enrique, que no lo partieron ahí porque Deus es muy tu grande, Martínez, y el futbolista... ¿Cómo terminaron 11 contra 11 ese partido? Eso no entiendo. No lo sé, pero tampoco sé cómo solamente tarjeta amarilla, y el VAR no se dignó a llamar al cristiano que estaba dirigiendo este partido, que era Yael Falcón, que Falcón, fue el argentino. Que pero fue como bien me dijo usted, Martín, estaba Darón con el VAR. Daronco fue el que dijo amarela. No sé, me preocupé de ver quiénes eran. Daronco no estaba en el VAR, es un chiste. Pero le digo, Rodrigo, debe estar Darón con el VAR, porque no puede ser que una patada de cárcel, pero extendido fue el jugador de Cruzeiro al de Flamengo, pero una patada groserísima. Aparte, el atrevido se escondía atrás de la marca. No sé, fue a bola, tudo bola, 100% balón, decía el jugador de Enrique, el número 7, pero un atrevido futbolista de Cruzeiro en un partido intenso, donde otra vez medio que le falta Novi en ese equipo, donde el arquero de Cruzeiro fue una muy buena figura, el amigo Otavio, y realmente fue muy entretenido, una ida y vuelta muy interesante. Tal vez sin tantas oportunidades de gol, salvo la que erró, creo que fue Wesley en un centro del segundo palo, arrancando el partido. Sí. Define de pecho en la línea del arco y se le va por arriba. Era definir de cabeza. Uno acá, ¿no? Acabado la barra opinando sin saber. En la comodidad del hogar. Era de cabeza, papá, no seas malo. Era para. Gordo. Claro, gordo, dale, bajá la cabeza que te tancó la panza, Sorete. Tal cual. Mientras mojás la papita de salsa picante. Salsa picante. Usted picante a mí me hace mal, ya me cae mal todo, Martín. Yo puedo comer salsa picante ya. Y el gol que erra Cruzeiro, increíble. Después Kenny Arroyo hace un golazo en el segundo tiempo. Se lo termina empatando Flamengo en un lindo partido que se jugó entre estos dos equipos brasileños, que cumplió con las expectativas, pero tal vez algún golcito más pudo haber caído en un juego donde los dos tuvieron con qué hacerse daño, donde Jorge de Arrascaeta lo vi como que recuperando el nivel, ¿no? Y el jugador más caro de la historia de Conmebol es suplente en Flamengo, como Lucas Paquetá, entró. Obvio. Y 1 minuto con 22 segundos más tarde la mandó a guardar para poner el empate para el rubro negro que se lleva la serie abierta al estadio más grande del mundo. Estuvo precioso el partido, la verdad, y también así como después de esa amarela, que nadie entendemos cómo fue amarela, los de Cruzeiro dijeron, mirá, está gratis el asunto, esto está barato, y a Gonzalo Plata le encajaron un suelazo también, le dejaron todos los tapones en el gemelo, que Gonzalo Plata del piso le señalaba la pierna y le decía, pero mirá lo que me hicieron, amarela, le van a decir, sí, aquí no ha pasado nada. Sin miedo al éxito. Hubo poco ofensivo, hubo un pase filtrado de Arrascaeta a Bruno Enrique que la tiró por arriba del horizontal, que esa pudo haber sido el otro bolsito del partido. Entre brasileños se entiende, siempre te termino diciendo lo mismo. Igual me parece que estamos hablando de un peso completo contra un Cruzeiro que está haciendo todo lo que humanamente puede y capaz que se las ingenia pero está en desventaja y va a tener que ir allá a la tierra carioca a ver cómo manotea algo que no va a estar nada fácil. Me parece que si no suceden cosas extrañas y si estos muchachos no están en formato playa, cerveza y carnaval, debería pasar el Flamengo porque es tanta la cantidad de recursos y de plantel que tiene que es abrumador. Igual le cuento una chiquita, Martínez. Sí, diga. Igual le cuento una chiquita. ¿Sabe que a Torcida do Mengao está muy desconforme y pidiendo la cabeza del ¿cómo se llama? El tipo que toma las decisiones sobre a quién contratar y a quién vender. El gerente deportivo, digámosle. Gerente deportivo, gracias. Ahí exactamente, del Flamengo. Están muy descontentos porque dicen que el Flamengo no trajo a nadie en este periodo de pases y se hicieron intento por 2 jugadores. Uno fue Thiago Almada y el otro no me acuerdo quién es, pero era otro nombre de esos rimbombantes, que es un jugador brasileño que ahora está en el fútbol ruso. Y ninguno de los dos se concretaron, los dos se cayeron, y como Omengao no va a traer nadie en un periodo de pase, esto es una locura, hay que correrlo, esto es un desastre. Porque los tienen a todos. Eso te iba a decir. Pero bueno. A todos. No seas malo. Primero que Lino, Georgian,
Gonzalito Plata es el tridente volante ofensivo. Bruno Enrique, el 9. Jorginho, pero ¿quién más quieren traer? ¿Quién sale acá? Eric Pulgar. Y en el banco, Pedro, Carrascal, Paquetá, está Guillermo Varela, que bien que mal es jugador de selección, sí. está Nicolás de la Cruz, que pisa la cancha hace 10 años. Saúl, está Lorran de 20 años que también el año pasado lo pintaba para crack. Pero está bien, se entiende. Cuando a vos te dan de comer cuando hay. Mientras haya que le dean, decía uno de allá de tierras. El que también se va a ir complicado para la revancha, pero lo va a jugar de local, es Cerro Porteño, que empató en los descuentos, algo parecido a lo que le pasó al Barbón chileno, con una cagadiña del arquero Porteiro de Carlos Miguel. Sí. ¡Que vuelva Weberton! Ya Weberton era como demasiado verlo, el pelado ahí todo el tiempo en el arco de Palmeiras, pero el amigo, el técnico de Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras, decir que vuelva. ¡Volve! ¡Pega volta! Weberton, meu Deus. Porque este amigo, Carlos Miguel, una máquina de hacer cagada, la última del partido se la metió él, básicamente. Fue a cubrir un tiro en lugar de ir a agarrar la pelotiña, y Cerro Porteño se llevó a Asunción un empate valiosísimo en un partido donde, digamos que Palmeiras, otra vez, domina, va para el Frenchy. Estos dos tienen 9 porque juegan el Flaco López y Víctor Roque, pero ni Alan, ni el colombiano John Arias, ni Leo Pereira, ni ninguno hace que la pelotiña llegue clarita como para definir de frente, y eso le está costando el Verdão, que una vez más se quedó con las manos semi vacías. Va a tener que ir a buscar a Asunción, y vamos a entendernos, si los amigos de Flamengo están calientes con el gerente deportivo, no sé en Palmeiras, con la presidenta y toda la cúpula deportiva, pero no se tolera más una eliminación de este tipo, más allá de que la final pasada la jugaron de la Libertadores 2025. Igual te puedo decir que por primera vez, creo que en los últimos, capaz que, ¿qué te gusta? 6 años, me parece que el plantel de Palmeiras retrocedió un pasito. Sigue siendo un equipo peligrosísimo, sigue siendo un equipo de primerísimo nivel, no me malinterpreten lo que estoy diciendo, pero comparado contra el propio Palmeiras de los últimos 3, 4, 5, 6 años, le faltan 3, 4, 5 figuras que en otro momento rompían los ojos mal y le rompían todo dentro de la cancha. ¿Y no te parece medio hamburguesado, diría Carlitos Tevez? Yo no sé si es hamburguesado a la Tevez, pero me parece que, como de vuelta, nombre por nombre, en otras épocas habían nombres metidos ahí adentro, Gustavo Scarpa y estos otros, Bestione Ronnie cuando estaba en el pico de rendimiento, que decías, le pegas un tiro en la rodilla, igual te clavan. No sé cómo hacer para frenar a esta gente. Y ahora me parece que no tiene ese tipo de 3, 4, 5 jugadores que te hacían la diferencia. Sigue siendo un equipo bien entrenado, sigue siendo un equipo que como conjunto es peligrosísimo, pero me parece que de vuelta, sin ser catastróficos, dio un pasito hacia atrás con respecto al nivel medio del plantel. Tiene algunos jugadores que siguen siendo excepcionales, los dos centrales, el Paraguay Gómez y Murillo. El otro día lo hablábamos hace unos videos atrás, hace 6 años que juegan juntos, creo. Sí. Hablando de continuidad. Pero después de los demás, sobre todo en el medio de la cancha, te digo, me da la sensación de que ha perdido algún nombre o alguna figura rutilante que en otro momento te hacía la diferencia, se sacaban un tipo de encima, la colgaban de un ángulo y está todo muy rico, pero mira, 0-2. Sí, no estuvo, para aclarar, no estuvo el Paraguay Gómez en este partido, sí estuvo Alexander Barbosa. Entró al final. Claro, sí, no fue titular, estuvo Alexander Barbosa, ex Botafogo, campeón de la Libertadores 2024, junto a Murillo, justamente, y Emiliano Martínez. Menos mal que Bielsa no está mal la selección, porque se le podía ocurrir la idea de ponerlo de lateral derecho a Emiliano Martínez. Piquerés en el lateral izquierdo, los uruguayos, los lesionadiños del Mundial, ya están volviendo a las canchas, como Ronald Araujo, que ya está entrenando allá en Liverpool, en Inglaterra. Rodrigo, ¿algo más para agregar? ¿Alguna consideración general sobre las tasas de Conmebol? ¿O vamos cerrando este espacio? Estuve tentado a nuevamente echar la culpa a Muslera en el empate que sufrió Estudiantes de La Plata, hasta que vi que la pelota se desvió en un defensa. Pero si no, se la cobraba esa también. ¿Te pareció penal el del minuto 11 en el partido de Palmeiras a favor de Cerro Porteño? Nein, levántese y siga, hombre. Siga, me pareció bien Gustavo Tejera, que no lo dio en cancha. El jugador de Cerro Porteño pisa al arquero, de hecho, y después se tiró un piscinazo de aquellos de antología. Bien por Cerro Porteño, que sacó el empate, bien por el equipo paraguayo, que sigue con vida ante un rival que lo tenía medio de nieto en estas instancias de la Copa.
y la revancha la venganza es un plato que se come frío, dice por ahí. En Cerro Porteño esta serie la tienen en el freezer. Vamos a ver si descongela bien y la pueden aprovechar la semana que viene. Por ahí terminamos la sección de torneos Conmebol, agradeciéndoles como siempre el me gusta, la suscripción al canal y todos los comentarios que quieran dejar por allí. Dice Daniel García, no solo en la Copa, en los mundiales, las patadas, la década del 70, sí, Daniel, lo hemos hablado y mucho por acá, de cómo atendían a Pelé, por ejemplo, en épocas donde era imposible sacarse a tres encima si no te partían, no tenían ni tarjetas. Ojo, en algunos casos, sí. Y Pelé atendía también de regreso, ¿eh? Vamos, las cosas como son, como fueron. Todos se defendían, todo en defensa propia. Y a Maradona. El otro día estaba viendo un reel, le pasé a Producción Junior, porque él a veces tenemos discusiones generacionales de o quién era mejor o quién jugaría en tal época, tal otra. Y suelo mostrarle videos de Maradona en el fútbol argentino cuando regresó al fútbol argentino. Que ahora uno ve, no sea Messi, que andan todos los besitos con Messi, no se le puede tocar. En Argentina, más allá del respeto y la admiración que le tenían a Maradona, lo atendían lindo, le daban un partido jugando por Newell's contra Independiente, creo que fue, y le mandé el corte y dice, así trataban a Maradona, me dice, y sí, estaba jugando al fútbol, era el 10 del rival, no era Maradona. Antes del partido, besito, abrazo, foto, después del partido, besito, abrazo, foto, camiseta, todo. Durante el partido lo achuraban al Diego y lo trataban bien, porque habían otros que le daban más duro. Pero sí, sin lugar a dudas. Por ahí dice, bueno, a Maradona le dejaron un año sin jugar, Goicoechea, el jugador del Bilbao, PNL 66 contra el Portugal. Dice por allí, un saludo a Voces Peñarol, que andaba a la vuelta, canal que sale de aquí, desde Estados Unidos, que habla, por supuesto, obviamente, de Peñarol, y que tiene entrevistas con jugadores, con dirigentes, con hinchas, y siempre está ahí cerca de la actualidad del Carbonero, como intentaremos estar nosotros ahora en esta terapia carbonera, donde, bueno, no pudimos jugar el primer partido porque se suspendió las luces, todo el show. Ahora parece que Peñarol va a reclamar los puntos. Bueno, las batallas políticas habituales que hay en el fútbol uruguayo, nada que sorprenda. Pero me gustaría preguntarte, con yo no tengo plantel renovado porque llegaron 2 o 3 jugadores nada más, pero teniendo el plantel completo, sin excusas de ningún tipo, ¿ves mejores perspectivas para esta temporada? ¿Te encandilaron los 3 partidos estos del intermedio? Los 2, Boston, el último partido que gana Peñarol y después la final contra Montevideo Wanderers. ¿O calma, cautela? ¿Qué es lo que visualizás de este remate de la temporada 2026, donde está claro que hay obligación de ganar la clausura, ganar la anual, pisar a Nacional a nivel de puntos, que es un escándalo actualmente, y que una vez tenemos que aprovechar? Es difícil de diagramar cuál es la situación completa de lo que está pasando en este momento. Lo primero es lo que te decía al principio, las alegrías de que por una vez en la vida no empezamos un partido perdiendo y no estamos con la soga del cuello hasta el minuto 89, eso es reconfortante, y que se dé durante 3 partidos seguidos, bueno, ni que hablar. Yo creo que, de vuelta, lo que hablamos al principio, la llegada de un jugador diferente y que te está rindiendo, incluso creo que por encima de las expectativas de hasta el más positivo, le acomodó las cosas al técnico, en definitiva. ¿Por qué no puedo echar campanas al vuelo aún? Y capaz que acá es donde después se enojan y nos critican de cheque negativo y siempre ando para atrás. Yo no me voy a pasar al lado negativo de las cosas, ni mucho menos. Pero a mí lo que me lleva a tener cautela es si dentro de 2 partidos tenemos que sacar a Darias porque a huevo tiene que jugar Trindade porque el técnico se pone otra vez el balde de viejo terco, vamos a volver a tener los mismos problemas que tenemos. Y si tiene que salir este pibe Espinosa porque tiene que jugar el capitán Maxi Olivera, vamos a volver a tener los mismos problemas que veníamos teniendo. Entonces, yo esperaría de que no sea necesario que ese tipo de cosas sucedan, pero a ojos vistas con lo que ha sucedido, con las decisiones que ha tomado Aguirre en los últimos 2 años, tampoco me sorprendería si empieza a hacer ese tipo de cosas, porque lo ha hecho 1 y 1000 veces. Entonces, hay un sabio adagio del deporte en general que dice que equipo que gana no se toca. Ojalá este equipo viene ganando, viene jugando bien. Creo que en grandísima parte sustentado porque trajiste un jugador distinto que ha participado prácticamente en el 90% de los goles de Peñarol en los últimos 3 partidos. Si empezás a desajustar y a desbarajar porque tus niños consentidos tienen que entrar adentro de la cancha porque si no parece que se ofende o que se publican las fotos que tienen de Aguirre en pelota bañándose, no sé de qué serán las fotos que tienen, bueno, ahí se van a empezar a surgir las complicaciones que surgen siempre. Por ahora, contentísimo con los resultados, ojalá se mantengan, y lo que sí me da buena espina es que si todo el plantel se termina de recuperar, y sobre todo de salud me refiero,
y por ejemplo vuelve el enano y empieza a agarrar andamiaje y retoma un poco el nivel, se suma este pibe Brandon Álvarez que puedan intercalar y tener minutos, me da una buena sensación para el Libertadores del año que viene si se puede mantener buena parte de ese plantel. Ya se fue muy lejos. No, pero te digo, si el plantel se consolida en estos 6 meses, digamos, se cierra el clausura y se gana el anual y el uruguayo, y lográs mantener, no te digo el 100%, pero el 85, el 90% del plantel para arrancar la Libertadores el año que viene, la arranco con una sonrisa y con buenos sentimientos al respecto, no como este año que veías el plantel y decías, ay, mamita querida, ¿con qué vamos a ir a jugar? También hay que ver si lo arrancamos con Diego Aguirre o sin Diego Aguirre, con Nahuel Herrera, sin Nahuel Herrera, seguramente sin. Por cierto, Nahuel, que está descartado para este partido, se dice que peligra hasta su presencia en el Clásico por una lesión, un accidente en la práctica, un pisotón que le provocó una fisura supuestamente en un dedo del pie, pero bueno, son de esas cosas que parece que el propio Nahuel Herrera, no es que lo haga a propósito, pero parece que el cosmos conspira como para que no juegue 3 partidos seguidos. Y antes de continuar con hablando de Peñarol, quiero agradecerle, Rodrigo, a la gente del Complejo Deportivo Campus del Oeste, que apoya este espacio para sus canchas de fútbol 7, 8, 9 y 11. Podrían ir a practicar un día al Complejo Deportivo Campus del Oeste, a ver si ahí fluye un poquito mejor. Claro, césped de verdad. Pastito del bueno, del real. Dice Rulio que va a cambiar al híbrido si venden a Nahuel Herrera y a un Pierres por buen precio. Vamos a ver. Número de reservas para jugar con el pastito real, el del bueno, para desplegar la magia, 099-827-792, Complejo Deportivo Campo del Oeste, Emanuel Flores y Camino Tompkinson. Gracias a toda la gente del complejo por confiar en este espacio. En cuanto a, vos me decías lo de algunos regresos peligrosos que puede tener Peñarol, como puede llegar a ser Maxi Olivera, que creo que Maxi Olivera puede llegar a ser un riesgo, por así decirlo, ¿no? De tenerlo en la cancha, que si Maxi Olivera pasa a estar en el lateral izquierdo. Me parece que el otro día, el Cangrejo por un lado y Espinosa por el otro, resolvieron el problema de cómo hacer para que Abel y Arezzo jueguen juntos, o tener un doble 9. Mañana pueden ser Arezzo y otro. Y Batista. Y otro. O Jonah Rodríguez. O Brandon Álvarez. ¿Por qué no? ¿Por qué no me pone a Brandon con Arezzo un día ahí? ¿Por qué no? Pero, ¿te gustó más? ¿Te gustó más con Brandon ahí? No, con Luciano González, que lo tenemos de nuevo. Estamos en el mes 8 del año, Martín. Lo venimos pidiendo desde el mes 1. Bueno, usted déjeme tener un poco de... Yo soy paciente, pero usted déjeme tener... Déjeme tener ilusión, por lo menos. Y creo que los tres, en el fondo, de alguna manera, le acomodaron a Aguirre el disimular muchas cosas que a veces empiezan en la mitad de la cancha, donde con Trindade o Daria fuera de forma o Remedi no se lograban compensar. Creo que tener 3 zagueros más fijos atrás te permite otra solidez defensiva. Ahí tenés 5 como para que soltar los laterales volantes y que el equipo se pueda parar de mejor manera en la cancha. Le he visto todavía problemas en la salida. Peñarol logró salir, por ejemplo, con Wanderers a puro pelotazo al principio del partido. Y creo que si al no estar Nahuel Herrera, probablemente sea Maxi Olivera el que se integre a la saga y jueguen Lemos con Ferreira. Ferreira al niño cero falta. Bueno, y sí, trajimos a Romero y ya cantó Tinocito al costado. De hecho, cantó desgarro al costado. Y por cierto, por allí Capeñarol decía si no podría ser una solución que el pibe Barbosa juegue de zaguero, como zaguero por derecha, Lucas y Lemos en esa línea de 3, que el capitán espere, que sea paciente en el banco de suplentes y seguir con el Cangrejo por un lado, Espinosa por el otro, refrescar al equipo. Capaz que Barbosa lo que te puede dar es un poquito de salida y audacia y dejas a Lemos y a Ferreira en la cueva y de alguna manera evitar volver a los vicios de antes, ¿no? Que Trindade, que Jonah Rodríguez va a pasar a ser un vicio. Este está entrando mucho. El otro día decía, está como en Ablande todavía Jonathan Rodríguez. Pero me parece que Peñarol necesita refrescar el cuadro, tiene con qué, pero también hay otros que le miran de costado a Diego Aguirre diciendo, che, mira qué, yo soy de los tuyos, no me dejes tirado, no sea malo. A mí la opción de Barbosa me parece que está demasiado verde todavía para darle la responsabilidad de ser uno de los 3 centrales. A mí esa no me convence tanto, hasta capaz que Alegre podría ser una mejor posición, digamos una mejor opción porque está en su posición natural. No sé, habría que sopesarlo eso, pero me parece que se necesita que estén un poquitito más curtidos cualquiera de los dos. Sí. Por eso no me encanta ese recurso, pero de vuelta, si no tenés de otra porque Nahuel está lesionado, bueno, habrá que empezar a emparchar como se pueda. El asunto es que ahí es donde empezamos a, más allá de esa situación puntual de quién es el tercer central para poder jugar con Abel y con Arezzo arriba, lo que empieza a generar
cierto grado de incertidumbre, por lo menos para mí, es bueno. Y en el partido pasado, el doble 5 fue del Indio y de Darias. Sí, señor. Pero para este partido con Torques ya estaba anunciado que iba a entrar Remedia. Entonces, Darias fue para el banco. Estaba la circunstancia de que tanto Darias como Brandon Álvarez no los iban a arriesgar al sintético por cuestiones físicas. Entonces, como que a ellos, y es un riesgo a sus rodillas, a todo lo que han vivido, ponerlo en ese tipo de superficie, que jueguen en pasto natural, y es una declaración a los rivales para que te fijen en Charrúa o en un estadio con campo sintético para disminuir el nivel de Peñarol o las posibilidades para Diego Aguirre. Pero bueno, más allá de eso, que vamos a tolerar en este semestre, pues ya a esta altura para quejarme, ya tengo otras cosas, pero que me parece que quizás que regrese Remedi, para mí hoy día Remedi debería ser una alternativa al Indio, no a Darias. Y te digo más, el Indio Fernández me gustó, dentro de lo pobre que ha sido hasta ahora en Peñarol, me gustó mucho más jugando de 5, como lo ha hecho en estos partidos, que de 8 o pretendido volante por izquierda o derecha, medio fuera de puesto, en otros partidos donde Diego Aguirre hizo de sus pases mágicos para poner a todo el mundo en esos triple 5 medios inexplicables. Sí, y justamente por ese lado es por donde yo venía, porque en ese contexto, entonces también, y con Angulo que hacemos, y con el León Pierre que hacemos, y si cuando se recupere el enano, cómo entra en toda esta ensalada, a quién sacás y a quién ponés, y tenemos varios nombres ahí que están, tenemos el tema de Lucas Hernández y Laxal, que yo no sé qué va a suceder con esos dos, porque en el plantel están, pero... Una murga, pueden poner una como, murga si quieren, Martínez. yo te digo, veo como mucha incertidumbre que por ahora, como todavía tenés una buena parte de esos nombres que están toqueteados, que no los querés poner en pasto sintético para que no se les jodan las rodillas, todos los argumentos que vos quieras, medio que bueno, que se van disimulando algunas de esas cositas, pero todo esto en realidad, dejo de querer ser una crítica, para mí lo que me genera incertidumbre es no le tengo confianza a que el técnico va a ordenar las piezas de manera adecuada partido tras partido para que no termine siendo una ensalada en donde terminamos con un Pierre de puntero izquierdo de vuelta. A mí Aguirre me dio, no te digo la seguridad, pero la tranquilidad que en estos últimos partidos, empezó a hacer cosas de lo que te pide la cancha. Es decir, en el primer partido que pone Abel y Arezzo, de los dos juntos, si mal no recuerdo fue con Boston River, faltaba algo o sobraba algo. Había algo que no estaba funcionando en ese ataque, justamente porque o te faltaba alguien en el medio o te faltaba alguien en el fondo para desplegar a los laterales. Y te faltaba alguien atrás. Pasó mucho que en el partido con Boston, Jaime se tiró al medio, dejando el carril de la izquierda para que subiera el Espíritu Santo. Y claro, y ahí como que vos decís, y si ponemos tres en el fondo, soltamos el Cangrejo y a un lateral izquierdo cuando podía llegar Espinosa, y se dio ese equipo contra Wanderers, me parecía mucho más lógico que forzar a Abel y Arezzo sin quien lo abastezca correctamente. Y hay algo que queda muy claro. Abel Hernández y Matías Arezzo son jugadores que dependen de otros jugadores para poder compartir. Y no es una valoración negativa en este caso, sino no, está claro. nos aburrimos de decir durante todo el primer semestre, Abel Hernández hizo 25 goles en Liverpool y en Peñarol lleva 2. Bueno, sí, además de que estuvo lesionado por fatalidad del deporte, porque tampoco Abel Hernández se quiere lesionar, no tenía a Vallejo que le tiraba centro por izquierda y a Amaro que le tiraba centro por derecha para que el tipo entrara y se ocupara simplemente de ubicarse bien y hacer el gol, ganarle a la defensa y convertir. Sino que tenía que bajar, pelear, jugar de espaldas al arco, cosas que Abel Hernández puede hacer, pero que no te va a redundar en goles inmediatamente. Ahora, con este guacho Jaime jugando atrás de ellos o a los costados, los ha alimentado, lo único es el tomá y hacelo, básicamente. El otro día contra Wanderers, contra Boston River, fueron todos goles que ponen a los delanteros de frente al arco. Entonces ahí vos le podés exigir a eso. Che, Mati, estaba de frente al arco todo a tu disposición y la sacaste del estadio. No tenés excusa. No tenías un defensa pechándote. Era solo vos mano a mano. Y por suerte eso se empezó a dar. Y creo que Diego Aguirre, que a uno le pueden gustar o no las decisiones que tome como planteó partido, tampoco boludo. Y se dio cuenta, che, yo le pongo a este muchacho acá cerca de estos dos. El resto que jueguen, que se acomoden como puedan. Moviéndose al fondo que hay lugar, como decía el guarda. Y después vemos, porque realmente creo que el gran diferencial, en definitiva, que ha tenido este Peñarol, más allá de todos los aspectos tácticos que podemos discutir, es el argentino Jaime, que le ha dado claridad a un ataque que en ningún momento del año tuvo claridad, y ahora pareció que se abrió el grifo, más allá de problemas defensivos que creo que se deben solucionar lo antes posible, porque en estos tres partidos que tienen adelante, Central, Deportivo Maldonado, Nacional y después Danubio en Jardines, Peñarol se juega básicamente el rematar a sus rivales para definir tranquilo la temporada 2026.
No solo eso, Jaime, me parece que además de lo bien que ha rendido y de lo que hablamos del que se nota que tiene potrero y que tiene maña y que a mí me dejó la sensación, ¿sabes dónde? Particularmente en el gol que hace Espinosa, Ujú. el primer pase cortado lo mete Jaime al Cangrejo. Piensa distinto. Piensa como piensa el enano Fernández. Meten pelotas por lugares inesperados, en lugares. Le podrá salir más fina, menos fina, capaz que una se le va largo, capaz que una se la pellizca un defensa, puede pasar. Pero a mí eso ya me dio la sensación de que es un pibe que la cabeza le piensa diferente y se le ocurren cosas que no se le ocurren a Daria, que no se le ocurren a Niño Fernández, que no se le ocurren a Remedi, que no se le ocurren a Laxal, a Toñi, a los 300.000 que han pasado jugando, a un Pierre, a ninguno de todos esos. Entonces, esa cuestión de hacer la bicicleta y resetear y volver a empezar para atrás, a este pibe hasta ahora en los 3 partidos que hemos visto parece que por lo menos no es su herramienta primaria, no es lo primero que piensa. Lo primero que piensa es, vamos a ver cómo te hago daño. Después a veces te sale, a veces capaz que no, algunas entrarán, otras no. Pero eso ya causó un diferencial que en estos 3 partidos fue no solo notorio, sino que fue tangible, digamos, porque se terminó concretando en la red contraria en la gran mayoría de los casos. El tema es que por un lado, digamos, si uno no quiere pasarse de rosca porque esto recién empieza, está el miedito de Dios quiera no se nos achanche y Dios quiera no lo maten a bizcocho y a Coca-Cola, porque no ese es el objetivo ni lo que esperamos, y lo que estaría bueno que sucediera, y ahora sí, de vuelta, trasladándole la responsabilidad a Diego Aguirre, el DT, es justamente que se sumen más piezas que puedan interactuar. Yo no te digo que jueguen los 90 minutos de corrido, pero este pibe González, el que se fue a préstamo a Argentina y volvió ahora al plantel de González, ¿el apellido? Sí, Luciano. ¿El 10? Sí. Luciano. Brandon Álvarez, si se pudieran empezar a intercalar por lo menos 20 minutitos por partido como para ver qué química hay y ver si tenés una herramienta, hasta te digo más, capaz que no se produce magia, pero uno de ellos, Luciano, capaz que te da la sensación de que, bueno, si tengo que sacarlo al minuto 65 al Lionel Jaime, ya estás 3-0 arriba, lo puedo poner a este otro que no va a desentonar y que va a mantener el mismo funcionamiento. Bueno, bienvenido sea. Esas son las cosas que uno esperaría que sucedieran de ahora en adelante sin tirar campanas al vuelo, ¿no? Sí, yo creo que justamente los resultados son los que te dan la posibilidad de hacer variantes. Me gustaría que antes de Jonah Rodríguez para desendurecerse se le diera oportunidades a otros jugadores que creo que la vienen remando desde hace mucho más, pero que... ¿Y a Jonas dónde lo van a meter? Y Jonah va a ser el suplente de Abel Hernández probablemente, tratando De de... 9, decís vos. Claro, sí, no le veo otro lugar a Jonah Rodríguez porque jugando por banda, más allá de que el otro día cayó a la banda a dar una mano por ahí, me parece que tampoco está físicamente apto para eso. Y no sé siquiera si estando al 100% físicamente puede dar aquella explosión que tenía antes después de 2 operaciones de rodilla y un montón de cosas más que ya. Sí. Es como que es otro tipo de jugador que capaz que le aporta experiencia, le aporta plomo al ataque, capaz que le puede venir bien a los gurises que están en los entrenamientos, con consejos. Siempre está bueno tener ese tipo de jugadores, de que los aconseje de cualquier cosa, que desde lo profesional los haga crecer, pero yo quiero ver a los muchachos de la casa en la cancha, que haya más minutos para Barba, que haya más minutos para Brandon, que haya más minutos para Luciano, aunque Luciano se iba a ir, pero por una cuestión reglamentaria de no poder jugar en más de 3 equipos en una temporada, no se fue. Por lo tanto, Diego Aguirre ya ha demostrado que no lo va a tener muy en cuenta, pero son cosas a mejorar. Una de las diferencias, me parece, con lo que pasó premundial en los últimos partidos, Peñarol se fue muy malhumorado el campeón del siglo contra Central Español, rival del próximo domingo, donde Remedi le dieron como 4 partidos, donde Arezzo también, donde terminamos 2 calientes después del partido con Cerro. Dentro de lo positivo, Peñarol empezó a recuperar a Abel y al Cangrejo Cabrera, que creo que increíblemente, más allá de todas las críticas que uno puede llegar a hacer, creo que el Cangrejo Cabrera se terminó no solamente ganando su lugar en el equipo, sino también ganándose ese lugar que decís, che, el Cangrejo no lo puedo sacar, tengo que acomodar, no tengo el cuadro en torno al Cangrejo Cabrera, porque ya sería demasiado, pero es un jugador que dentro del plantel de Peñarol es demasiado importante. Habla un poco de la escasez a veces de calidad que puede tener el equipo, pero lo mucho que le ha rendido el Cangrejo, un jugador que por lo general se le pega y que por lo pronto me gustaría reconocerlo, porque de verdad ha hecho las cosas muy bien y calladito la boca, nunca se queja, siempre va al frente y es de los que cuando tiene que acomodar a alguno es el Cangrejo, es como el capitán ahí encubierto en la cancha, el capitán sin cinta, de que medio que los va controlando a todos. Para cerrar, Rodrigo, mientras le mando saludos ahí a Andrés, que saluda desde Ecuador, a Daniel García, que seguía dejando algún comentario, y también a Gastón. Gastón dice, Daniel dice, decía Menotti que el fútbol es un deporte de contagio. Si contás a Jaime, Barba, Blasio, o sea, si contás a los buenos pueden salir cosas buenas. El asunto es ver siempre en qué medida, tampoco es ponerte, porque Menotti muchas veces da mucha ventaja en ese sentido.
Pero para cerrar, viste que se habló mucho de Nico de la Cruz y que está cerrado, no está cerrado, que esto y que el otro. ¿Sí o no? ¿Vos lo traerías? ¿Es necesario Nico de la Cruz en este Peñarol? Eh, si yo lo traería. Mira, te voy a ser sincero. Yo creo que el Dinko de la Cruz puede tener un lugar en el plantel de Peñarol, sin lugar a dudas, por talento, Ujú. pero necesitas sacar por lo menos tres nombres del plantel que los tenés que dar de baja. Podés elegir los tres que vos quieras, pero hay tres jugadores, porque yo, de vuelta, capaz que peco de demasiado conservador con esto que te voy a decir, pero yo empiezo a revisar los nombres. Vamos a soñar por un minuto y vamos a decir que todo el plantel está sano y completo. Estamos todos listos para jugar y en plenitud de condiciones. No es que nos faltan Damiaje, Jonah Rodríguez agarró ritmo y está en competencia y están todos listos para entrar mañana a la cancha. Yo empiezo a ver los nombres, todo el plantel completito, y además de que tenemos un montón de zonas superpuestas, con nombres que se superponen, que juegan más o menos en el mismo lugar, me siguen faltando gente pesada, importante en otros lugares de la cancha, para ponértelo en blanco y negro. Lo que dijiste del Cangrejo Cabrera, te lo suscribo, está bien, vamos a darle el crédito que se merece. Si vos me preguntás a mí, si yo el año que viene tengo que ir a pelear la Libertadores, me gustaría con un jugador mejor que el Cangrejo Cabrera por la punta derecha. Obviamente. Por la punta izquierda seguimos sin tener a nadie. Ujú, ujú. Un puntero izquierdo que se lleve a los niños puestos, no hay. No hay. Entonces, en esos dos lugares de la cancha nos sigue, podemos poner entre comillas, medio que faltando o podríamos mejorar lo que tenemos. Y por otro lado, tenemos un montón de nombres ahí: Jonah Rodríguez, un Pierre, ni te digo los muletaller de la vida, no sé, tenemos chorrocientos nombres dentro del plantel que para sumarle un Nicolás Olivera que puede jugar, Nicolás de la Cruz, digo, perdón, que puede jugar de doble 5, puede jugar de 8, de 10 o de media punta si querés, y entre Jaime, el enano, Darias, el Indio Fernández, tenemos un chorro de gente que está más o menos en el mismo lugar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haces? ¿Un sorteo con toda esa gente y ves a quién entra y quién sale? No solamente es un tema entonces de nombre, sino también de plantel y también cómo manejar ese plantel, porque no puedes seguir agregando. Es como, sí, está bien. Totalmente. Vos podés tener jugadores de muy buena calidad y es indiscutible la de la Cruz, pero también te tiene que aportar de que todo lo que tenés, digo, tenés que manejar Pero muchas además, cosas. ponele, por poner un disparate cualquiera, ponele que en un momento se te ocurre que va a jugar de la Cruz, va a jugar Leo Fernández y va a jugar Leonel Jaime. ¿Y quién carajo marca en el medio de la cancha? Nadie. Deus, no, y yo te digo más, ¿quién carajo desborda en ese plantel, en ese equipo? Entonces no pueden jugar los tres al mismo tiempo. Jugar podés encontrarle la vuelta para que jueguen. El tema es que te quede un equipo que probablemente puedes jugar los tres y vas perdiendo 1-0 y precisás empatar el partido, pues se te va el campeonato, se te va algo. Bueno, así hay tirato de la carne en el asador y no pasa nada, pero no es algo como para iniciar un partido teniendo en cuenta que estos jugadores, bueno, quizás puedan influir en otras posiciones más centrales, más allá de que Jaime ha jugado de extremo, pero me parece que ese rol, Jaime, a mí me gusta más cuando juega más atrás de los 9. ¿Y qué haces? ¿Jugás con un 9 solo? ¿Jugás con Sí. 2? ¿Tenés un 5 que te pueda barrer toda la mitad de la cancha por sí solo? Creo que no lo tiene. Y por ahí, además de algún zaguero de categoría, es lo que le falta a Peñarol para poder, lo que decías hoy, proyectarse a la temporada que viene. Pero antes que terminar esta, donde creo que hay buenas perspectivas de poder llegar al campeonato uruguayo, pero bueno, el primer paso es Central Español este domingo en el campeón del siglo. Y a diferencia de los dos partidos anteriores, el del intermedio y el de la apertura, me parece que vemos con otros ojos la posible actuación de Peñarol con este equipo que ha sido una piedra en el zapato en la temporada 2026. Martínez, ¿algo más para agregar en esta terapia carbonera? Que hay que ver cómo se resuelven los tres puntitos con Torque también, porque eso ya, si se obtienen esos tres puntitos en la cancha o en el Tazo, donde carajo sea, o con la AUF, ya pone 11 de distancia en anual con Nacional, y me parece que ya se podría decir que casi que se le pone un moño en anual, salvo que suceda una tragedia, ¿no? Y cortita. Viste que está Carneiro, rescindió con Nacional. ¿Lo trae o no lo trae? Ni regalado, ni si me paga $50.000 para jugar en Peñarol, le digo muchas gracias, no necesitamos $50.000, siga por su camino, señor Gonzalo Carneiro. Si me los paga a mí, yo trato de convencer a Diego Aguirre para que lo contrate, Martínez. Miré que 50 lucas. No. ¿Sabe lo que ese va a sobre sufrir gordito. Carneiro dentro de la cancha? Ese sobre de $50.000, Martínez. Ensobrado. Ensobrado. No, sí, yo tampoco. La verdad, no es un jugador que me convenza. Y aparte viene Carneiro. Y es más, cuando se vaya Carneiro, que se lleve a Batista también, si puede. Bueno, porque la idea es si viene Carneiro es porque se va a Batista. El problema es que hay que convencer a un cuadro para que se lleve a Batista. Que se vayan los dos. El lugar de Batista lo ocupa el Jonah Rodríguez, ya está. Muy bien, muy bien. Me convenció Martínez. Carneiro no, aunque nos den los $50.000 a nosotros, lo que dijo usted que No. debería pagar.
En sobrado, llegan el lunes, Martínez. A todos los que han participado en el chat del vivo, a los que se quedan en los comentarios después, muchísimas gracias por una noche más a vivo en esta terapia carbonera y en el podcast de Táctica Murciélago. Martínez, un abrazo grande y bueno, a toda la gente, el saludo grande de los que participaron en el chat y nos estaremos viendo en próximos videos. Un abrazo, Rodrigo.